Dentro del cuartel general del clan Seda Dorada, un objeto afilado pasa volando, dejando un pequeño corte en la mejilla del vicecapitán Lionel. El capitán Luke le regaña a gritos por estar siempre quejándose. Lionel intenta calmar a su compañero y explicarle, pero Luke le responde que, aunque él sea el vicecapitán y pueda preocuparse por los asuntos del clan Gaelia, los demás no deberían meterse en su vida amorosa. Lionel insiste en que no tiene intención de interferir, pero le aconseja a Luke que mantenga separada su vida personal y profesional. La historia retrocede a hace 2 meses, cuando una hermosa chica llamada Fina se unió al gremio, y Luke se enamoró de ella a primera vista. El problema fue por el trato especial que recibió a pesar de ser una recién llegada. Fue ascendida rápidamente a capitana y se le asignó un salario igual al de los miembros veteranos, lo que obligó al vicecapitán Lionel a escuchar innumerables quejas de los miembros, quienes argumentaban que Fina no había sido puesta a prueba y que tenía muy poca experiencia para dar órdenes. Lionel se preocupó y le aconsejó a Luke que, si de verdad la amaba, debería considerar casarse con ella y sentar cabeza. De vuelta en el presente, Lionel le recuerda a Luke que, si bien tiene derecho a casarse con quien quiera, eso no debería afectar a su trabajo. Luke estalla en cólera y golpea la mesa con el puño, acusando a Lionel de andar siempre sermoneándolo como si fuera moralmente superior. Finalmente, Lionel no puede más y le grita que tienen la misma edad y que, incluso si Luke fuera su hijo, jamás le permitiría actuar de forma tan estúpida. Esta es la gota que colma el vaso para Luke, quien despide a Lionel de inmediato. En respuesta, Lionel dice furioso que no hace falta que se retracte, porque él nunca volverá. Luego cierra la puerta de un portazo y se va solo. Luke reflexiona, dándose cuenta de que esta es la segunda vez que Lionel es exiliado del clan. Afuera, Lionel recuerda que no es la primera vez que él y Luke tienen un encontronazo. Fundaron el clan juntos hace más de 10 años, pasando por innumerables momentos de vida o muerte, para convertirse en uno de los clanes más famosos de la ciudad. Pero hace 5 años, Lionel ya fue expulsado una vez. A medida que el grupo se hizo más rico, Luke despilfarró su dinero en bebida, juego y mujeres. Lionel lo confrontó por su estilo de vida extravagante, lo que llevó a su expulsión menos de 6 meses después. Sin embargo, Luke le había suplicado a Lionel que volviera, diciendo que nadie más podía encargarse del puesto de vicecapitán. A regañadientes, Lionel aceptó, esperando que Luke hubiera cambiado. Pero ahora lo han echado por segunda vez. Lionel se cuestiona su propia decisión. Mientras considera abandonar el camino del aventurero, nota un alboroto frente al gremio de aventureros. Curioso, se acerca y ve a 3 chicas jóvenes suplicando desesperadamente otra oportunidad. Jennifer, la recepcionista, explica que las chicas han sido expulsadas por no pagar sus cuotas de patrocinio. Ser expulsado del gremio significa perder el acceso al mercado y a las misiones. Lionel le pregunta a Suki, una chica con armadura, si de verdad se han quedado sin dinero. Jennifer dice que aún deberían tener dinero, ya que completaron 2 misiones. Pero las chicas se lamentan de que el dinero se esfumó tras repartirlo a partes iguales. Entre lágrimas, Suki agarra la mano de Lionel temblando mientras pregunta, ¿qué se supone que vamos a hacer ahora? Lionel observa la espada de Suki y le pregunta si posee la rara habilidad de un héroe. Suki se sorprende pero lo confirma, y presenta a sus 2 compañeras, Meisha, una clériga bendecida por Santa Longe, y Mirialia, una maga que posee la habilidad de sabia. Son amigas de la infancia, casi como hermanas. Lionel se da cuenta de que la composición de su grupo está perfectamente equilibrada en cuanto a habilidades. Una heroína, una santa y una sabia, con habilidades tanto para el combate cuerpo a cuerpo como a distancia, además de una rápida recuperación. Lo único que les faltaba era un líder que coordinara sus tácticas. Recordando su plan de dejar de ser un aventurero, Lionel se dice a sí mismo que no tiene ninguna obligación de ayudar a las chicas. Sin embargo, sus ojos suplicantes hacen que le sea imposible resistirse. Al final accede a pagar las cuotas de patrocinio por ellas. Al principio las chicas se sorprenden y se niegan, models, pero entonces aceptaron con alegría, suplicándole desesperadamente que no las abandonara. Lionel se preguntó en qué clase de lío se había metido esta vez. Mientras les aseguraba a las chicas que no se iría, se dio cuenta de que no podría volver a su antiguo grupo a por su paga y que pronto tendría que buscar un nuevo trabajo. Le dijo a Jennifer que ayudar a estas jóvenes aventureras sería su último acto. Suki le preguntó entonces si su talento era realmente el de un estratega. Una habilidad poco común. Las 3 chicas le ofrecieron inmediatamente un puesto en su grupo. Cuando Lionel preguntó por qué, Suki le explicó que se hicieron aventureras para ayudar a la gente necesitada. Y como Lionel las había ayudado a ellas, sintieron que compartía sus valores y quisieron invitarlo a unirse. Lionel reflexionó que quizás apoyar a los héroes era su destino, pero también confesó que lo habían despedido de su antiguo grupo por ser demasiado directo. Mirialia se rió,
diciendo que en realidad necesitaba a alguien así en su vida, mientras que Meisha añadió que a las tres a menudo les costaba ser directas entre ellas y que tener a Lionel las ayudaría a llevarse mejor. En ese momento, Lionel se dio cuenta de que podría encajar bien en este grupo. Lionel extendió la mano y aceptó su invitación para unirse. Sintió una gran satisfacción al formar parte del nuevo grupo, pero inmediatamente se puso manos a la obra. Como el grupo se estaba quedando sin dinero, su primera prioridad era estabilizar sus finanzas. Lionel le pidió a cada miembro que me informara de los fondos que tenían. Suki tenía 2 monedas de plata y Mirialia 1 moneda de oro, mientras que Meisha se lo había gastado todo en comida y donaciones a la iglesia. Lionel se preguntó cómo pensaban cenar y se dio cuenta de que estas 3 eran demasiado despreocupadas. Tanto que no habían previsto que las echaran del gremio. Se dirigió a Jennifer y le preguntó si había alguna misión urgente. Jennifer le dijo que la granja Hayden estaba bajo el ataque constante de los goblins. Lionel cogió una pluma y les preguntó a sus compañeras el nombre de su grupo. Suki respondió que el nombre del grupo era Esperanza. A Lionel le pareció un nombre ambicioso. Mientras se dirigían a la granja para enfrentarse a los goblins, Suki declaró que esta misión sería pan comido. Lionel le advirtió que no subestimara la situación porque, aunque un solo goblin puede ser fácil de manejar, son aterradores cuando atacan en enjambre. Antes de que pudiera terminar la frase, oyeron el sonido de goblins acercándose. Les dijo a las chicas que lucharan como lo harían normalmente para poder observarlas. Suki se lanzó inmediatamente a la carga, sola. De hecho, estaba a punto de advertirles que los héroes no deberían cargar imprudentemente contra una horda de goblins. Mirialia le dijo a Lionel que se relajara y disfrutara de su legendaria batalla. Suki saltó por encima de un goblin que cargaba contra ella, aterrizó en su espalda y rápidamente le cortó la cabeza. Lionel observó que luchaba con un estilo salvaje y caótico, dependiendo de la agilidad en lugar de la táctica, un estilo que consideró insostenible. Otro goblin se abalanzó para atacarla, golpeándola en la espalda y mandándola a volar. Sin embargo, Lionel vio a Meisha lanzar rápidamente un hechizo de curación, mientras Mirialia le daba cobertura con una lluvia de misiles mágicos. Tras ser curada por completo, Suki se levantó de un salto, lanzándose de nuevo a la batalla con entusiasmo. Meisha le dijo con orgullo a Lionel que esa era su estrategia imbatible. Suki atrae a los enemigos, retrocede para que la curen y Mirialia los destruye. Y luego, simplemente repetimos el proceso según sea necesario. Lionel les gritó que solo habían sobrevivido hasta ahora por pura suerte. Justo cuando Suki estaba rodeada, Lionel intervino, derribando a un goblin que estaba a punto de apuñalarla. Le dijo que se concentrara y le ordenó a Mirialia que apuntara a los goblins que huían, y le pidió a Meisha que protegiera a los magos y se encargara de unos goblins que se acercaban. Trabajando en equipo, terminaron la batalla en solo 30 segundos, sorprendiendo a Suki y a Lionel. Mientras tanto, Lionel se preguntaba cuándo esta novata tan prometedora se convertiría en la gran esperanza del clan. De vuelta en la sede del clan del Hilo Dorado, Luke le ofreció a Fina ascenderla a vicecapitana. Ella se sintió honrada, pero también dudó, pues recordaba a Lionel como una persona maravillosa, mientras que Luke solo lo recordaba como un quejica. Luke afirmó que, aunque mucha gente podría reemplazar a Lionel, nadie podría reemplazar a Fina en su corazón. Animada, Fina aceptó el puesto. En el primer piso, los antiguos miembros escuchaban la conversación a escondidas y se lamentaban de que todo hubiera terminado de verdad. Joshua les aconsejó a todos que mantuvieran la fe, recordándoles una situación similar de hacía 5 años. En aquel entonces, temían que el clan se desmoronara, pero se aferraron a la creencia en su fuerte lazo de hermandad. Sin embargo, Nicole señaló que la presencia de Fina lo había cambiado todo. Joshua añadió que su capitán a menudo sacaba conclusiones precipitadas y actuaba impulsivamente y que por eso necesitaban a Lionel. Aún así, él seguía creyendo que el antiguo vicecapitán volvería y sugirió que aceptaran tantas misiones como fuera posible mientras esperaban. Nicole, sin embargo, se mostró escéptica de que Lionel fuera a volver tan fácilmente como la última vez. A las afueras de una pequeña casa en el campo, Lionel cocinaba, lavaba la ropa y disfrutaba de la paz y del paisaje que lo rodeaba. Suki salió corriendo por la puerta, emocionada y ansiosa por mostrarle a Lionel el nuevo símbolo que había bordado en su atuendo. Él comentó con indiferencia que le quedaba bien, pero ella le insistió que lo dijera con más sentimiento. Él respondió que primero debían centrarse en conseguir la tela, y Suki entró en la casa, actuando como una niña que sigue las instrucciones de su padre. Lionel se preguntó cómo había terminado en esa situación tan doméstica. Unos días antes, después de completar algunas misiones, el clan de la Esperanza estaba de camino a casa. Siguieron un sendero a través del bosque hasta que llegaron a una casa junto al río. Sin embargo, Lionel se quedó de piedra al ver que solo era una vieja y ruinosa cabaña. Las 3 chicas,
Locas de contentas por estar en casa, se quitaron la ropa rápidamente y saltaron al río para bañarse. Lionel, mientras tanto, recogió y dobló la ropa que habían dejado tirada. Le explicaron que no tenían cocina, así que siempre comían fuera, y que ninguna de ellas sabía cocinar. De vuelta en el presente, Lionel había instalado un tendedero, en un esfuerzo constante por poner algo de orden en sus vidas. Se compadecía de ellas, pues entendía que, como huérfanas, ya estaban agradecidas con solo tener un lugar donde dormir. Mientras probaba la sopa, planeó empezar a prepararles comidas saludables y adecuadas para aventureros. Cuando Mirialia y Meisha regresaron, venían rodando una gran olla negra. Lionel se alegró, pero se dio cuenta de que a Meisha se le hacía la boca agua mientras imaginaba cuántas raciones podría devorar. Él les explicó que no era para cocinar. Colocaron la olla sobre un montón de rocas, planeando encender un fuego debajo para poder calentarse todos juntos. Meisha admitió con algo de vergüenza que había gastado demasiado en carne, pensando que iban a darse un festín. A Lionel le molestó un poco el dinero malgastado, al darse cuenta de que no podría volver a la sede del clan en un buen tiempo, ya que tendrían que aceptar más misiones para ganar dinero. Más tarde, estaban en un campo de hierba, enfrentándose a una manada de lobos. Mirialia lanzó una bala mágica que casi alcanza a Suki. Lionel le recordó que tuviera cuidado con la línea de fuego de los magos. Suki asintió y cargó contra la manada de lobos. Lionel sonrió con satisfacción y se unió a ella, poniéndose al frente. Juntos, acorralaron a la manada de lobos. Mientras Mirialia continuaba lanzando hechizos de largo alcance, los lobos, ahora asustados, comenzaron a agruparse. Lionel le ordenó a Suki que se mantuviera cerca de él, y para sus adentros, notó su progreso desde su primera batalla con los goblins. Ahora luchaban en equipo, usando tácticas que minimizaban el riesgo. Arrearon a los lobos para juntarlos, creando una oportunidad para que Mirialia lanzara un poderoso hechizo. Un lobo logró acercarse sigilosamente por detrás de ella, pero Meisha intervino rápidamente, derribándolo y luego lanzando inmediatamente un hechizo de curación a distancia sobre Suki en el momento perfecto. Lionel observó que con su nuevo enfoque, tanto los de la vanguardia como los de la retaguardia podían luchar con confianza. Esa noche, de vuelta en la casa del clan, los miembros del clan Esperanza celebraron con cerveza y carne alrededor de una fogata. Meisha devoraba su carne, haciendo que los demás se preguntaran cómo no subía de peso. Lionel se sentía orgulloso de su progreso. Ahora podían derrotar a más de 30 monstruos y luchar desde una posición de fuerza. Sin embargo, les advirtió que no se confiaran, recordándoles que solo habían estado luchando durante el día y en espacios abiertos. Advirtió que el verdadero peligro de los monstruos residía en su capacidad para emboscar en la oscuridad y que debían permanecer alerta o estarían en riesgo. En otro lugar, los miembros del clan Seda Dorada oyeron el carruaje Dragnik retumbar en medio de la tormenta. El camino más adelante estaba bloqueado por un derrumbe, obligándolos a buscar otro camino. Luke, a regañadientes, les ordenó que dieran la vuelta. Mientras algunos miembros se quejaban de que esto no habría pasado si Lionel todavía estuviera por aquí. Luke los escuchó y, enojado, les ordenó que no volvieran a hablar así. Fina miraba desde el carruaje, mientras Luke estaba sentado bajo la lluvia. En el gremio de aventureros, Lionel miraba fijamente el tablón de misiones. Jennifer le dijo que dejara de quejarse frente a él, ya que otros aventureros esperaban para revisarlo. Él preguntó si había algún trabajo prometedor que pudiera ayudarlo a ganar lo suficiente para comprar una cama cálida y arreglar las goteras antes del invierno. Ella sugirió que podrían hacer un mapa de las ruinas que se habían descubierto el otro día. Lionel estaba encantado y firmó los papeles. Jennifer entonces le contó el último chisme. El clan Seda Dorada había fallado en su misión reciente, llegando 3 días tarde con una entrega a la capital real. Lionel supuso que probablemente transportaban algo importante, como suministros militares, y que deberían haber estado mejor preparados para el clima, especialmente en esta temporada. Le dijo a la recepcionista que necesitaban disculparse con el cliente y reconstruir su confianza, pero entonces se contuvo, dándose cuenta de que ya no era su problema. Después de entregar el papeleo, se fue, diciéndose a sí mismo que tenía otro grupo del que ocuparse. Ahora, también había rumores de una rebelión, lo que podría traer oportunidades lucrativas para los aventureros en el futuro. Lionel regresó a casa, donde fue recibido cálidamente por su equipo. Estaban ansiosos por saber qué misión había aceptado, pero les dijo que se dispersaran, ya que el suelo podría colapsar si todos se juntaban en un solo lugar. Les explicó la misión, lo que decepcionó a Suki, ya que pensó que hacer mapas sería aburrido. Sin embargo, Lionel explicó que las ruinas inexploradas aún podrían contener tesoros intactos por el tiempo, y que monstruos desconocidos podrían estar acechando en el interior, lo que despertó la curiosidad de Suki. Mirialia, por otro lado, estaba preocupada por ser emboscada por monstruos, y Lionel se preguntó si los había asustado demasiado. Un tiempo después,
Llegaron a las ruinas, que parecían una antigua ciudad de tamaño mediano. Lionel les ordenó que estuvieran muy atentos, especialmente en los puntos ciegos. Suki dio un paso al frente, lista para tomar la delantera como de costumbre, pero Lionel la detuvo. Le explicó que esto era más una exploración que una batalla, y que lanzarse de cabeza podría activar trampas antiguas. Como no tenían información sobre lo que podrían encontrar, la seguridad debía ser su máxima prioridad. Suki reconoció su preocupación, pero le pidió que confiara en ella, asegurándole que ella confiaba en él, y pidiéndole que él también confiara en ella. Lionel aceptó quedarse en la retaguardia mientras Suki tomaba la delantera, con Mirialia y Meisha detrás de ella. Se adentraron más en las ruinas, y Lionel comenzó a sentirse inquieto a medida que el lugar se volvía extrañamente silencioso. Suki, con confianza, tranquilizó a todos, pero Mirialia, en medio del grupo, empezó a sentir un pavor creciente, preguntándose qué clase de monstruo encontrarían. Justo en ese momento, una gran criatura apareció al doblar una esquina. Suki levantó rápidamente su espada y atacó, pero no tuvo ningún efecto. Se dieron cuenta de que era una criatura parecida a una marioneta, casi como un robot, y avanzaba hacia Mirialia, que estaba paralizada de miedo. Suki apartó rápidamente a la maga del peligro y dio un salto, con la intención de destrozar a la marioneta. Golpeó su cabeza, pero su espada no pudo atravesarla, y se dio cuenta de que era una marioneta mágica. Necesitarían un poder mayor para derrotarla. Mientras tanto, Mirialia seguía en pánico tras ver el ataque fallido de Suki, completamente abrumada por el miedo. Dejó de oír las voces de sus compañeras y, instintivamente, lanzó un hechizo llamado Misil Mágico que casi golpea a Suki. Suki logró esquivar el ataque, pero el hechizo impactó en la marioneta sin hacerle nada, dejando a Mirialia allí de pie, aterrorizada. Al sentir que la batalla no iba bien, Lionel puso una mano tranquilizadora en el hombro de Mirialia y le dijo que lo primero que debían hacer era mantener la calma. Luego le indicó a Meisha que lanzara un hechizo de fortalecimiento, y con su poder aumentado, Suki finalmente pudo cortar a la marioneta en dos. Celebraron su victoria, pero Mirialia rompió a llorar. Hicieron una pausa para dejar que recuperara el aliento, y ella le explicó a Lionel que cuando las cosas no salían según el plan que tenía en su cabeza, se sentía perdida y no sabía qué hacer. Deseaba poder ser tan tranquila como Suki, o tan observadora como Meisha. Lionel le dio unas palmaditas suaves en la cabeza y la tranquilizó diciéndole que no pasaba nada, que una maga no necesita reaccionar tan rápido como una espadachina. Necesita estar atenta al desarrollo de la batalla y saber exactamente qué hechizo usar. Enfrentarse a un monstruo desconocido era el peor de los escenarios para ella. Pero Lionel le dijo que podía contar con él hasta que se sintiera más segura. Sus palabras le levantaron el ánimo. Justo en ese momento, Suki llegó corriendo, anunciando que Meisha tenía hambre. Lionel les dio los sándwiches que había preparado, que a todas les parecieron deliciosos. Bromearon con él por ser la mamá ideal del equipo. Con el estómago lleno y la moral restaurada, continuaron su misión. Un poco más tarde, se enfrentaron a otra marioneta mágica, pero esta vez, Mirialia, con calma, imbuyó de magia la espada de Suki, y la derrotaron con facilidad. Después de la batalla, Mirialia se sintió un poco triste, pensando en los antiguos habitantes que una vez vivieron en esas ruinas. Lionel le explicó que gracias a las marionetas mágicas, las ruinas no habían sido invadidas por monstruos, ayudándolos a recoger un pequeño tesoro. Suki, por otro lado, deseaba que las marionetas mágicas fueran un poco más impredecibles en la batalla para añadirle algo de drama. Más tarde, de vuelta en casa, Lionel repartió los fondos del clan y le dio el resto a los miembros del equipo. Como al día siguiente tenían el día libre, les aconsejó que se relajaran pero que no gastaran de más. Suki quería salir, pero Meisha planeaba visitar la iglesia, mientras que Mirialia iba a ir a la biblioteca. Mirialia miró a Lionel con ojos esperanzados, y él entendió que iría con ella al día siguiente. Suki estaba encantada, emocionada con la idea de tener una cita con él. Al día siguiente, Lionel y Suki dieron un paseo por la plaza de la ciudad. Ella compró algo de carne y comentó sobre el tamaño de las casas. Lionel le explicó que solo los ricos podían permitirse vivir dentro de las seguras murallas de la ciudad. Sin embargo, se preguntó si las casas eran de verdad seguras contra las ratas, lo que llevó a Lionel a sugerir que consiguieran un gato para encargarse de los molestos roedores. Acordaron visitar la tienda de gatos, pero en el camino, Suki se distrajo con las muchas vistas de la ciudad. Esa noche, terminaron en la cantina del gremio de aventureros, donde ella bromeó con Lionel por ser demasiado tacaño, llamándolo mamá tacaña. Lionel replicó que la comida de aquí era en realidad muy buena. Mientras comía pescado, Suki empezó a coquetear un poco con él, pero su conversación fue interrumpida cuando Jennifer anunció una misión urgente. Mientras tanto, en un gran castillo,
Luke tenía una conversación tensa con un oficial de alto rango. Esta persona criticó a Luke por un retraso de 3 días, solo por un poco de lluvia. El oficial comentó que los aventureros podían beber cómodamente en el campo gracias al orden establecido por los caballeros reales. Añadió que si hubieran actuado antes, podrían haber detenido la rebelión incluso antes de que empezara. Luego declaró que nunca volvería a contratar al clan de la Seda Dorada y cerró las puertas del castillo de un portazo, dejando a Luke paralizado de ira. Tras regresar a la casa del clan, Luke todavía no podía contener su rabia. Fina intentó consolar a Luke, diciendo que solo había sido mala suerte, y él apoyó la cabeza en ella. Joshua, sin embargo, intervino sarcásticamente, comentando con amargura que si su antiguo vicecapitán estuviera aquí, seguro que habría hecho todo lo posible para mitigar el problema. Frustrado, miró a Fina con rabia. Sin embargo, Nicole le aconsejó con calma que no se alterara. Sorprendido por su compostura, Joshua le preguntó por qué estaba tan tranquila, y Nicole reveló que dejaba el gremio de aventureros porque había recibido una oferta mejor en otro lugar. Incluso invitó a Joshua a que fuera con ella. Él lo pensó un momento, y luego decidió ir con ella. Y se tomaron de la mano, prometiendo no terminar como sus antiguos líderes. Un gran convoy avanzaba por el camino, transportando a miembros del clan de la Esperanza. Suki se preguntó si unirse a esta lucha era la decisión correcta, ya que se enfrentaban a alguien que había desafiado a la familia real. Lionel explicó que esta misión consistía en dar caza a un grupo de rebeldes escondidos en las montañas, lo que significaba que lucharían contra personas. Mirialia exclamó que esos rebeldes no merecían ser llamados humanos. Incluso dijo que necesitaba lavarse el cerebro a sí misma para poder luchar. Un flashback mostró a Jennifer explicando que el enemigo contaba con menos de 10 personas, pero que movilizarían a unos 50 aventureros y mercenarios para rastrear la montaña. Lionel se preguntó si a un clan poco conocido como el suyo se le permitiría participar, pero Jennifer le aseguró que su historial hasta ahora les había ganado esta oportunidad. Lionel supuso que Jennifer también había intercedido deliberadamente por ellos, lo que sospechaba que era gracias a las buenas acciones que había hecho en el pasado. Aceptó la misión porque el grupo rebelde era pequeño y actuarían junto a 500 caballeros, por lo que no tendrían que hacer mucho para aún así llevarse parte del mérito. Aún así, la gran reunión de aventureros hizo que Lionel sintiera que algo andaba mal, aunque no sabía decir exactamente qué era. Lionel les dijo a sus 3 compañeras que se prepararan mentalmente y que dejaran de lado la razón por un momento. De lo contrario, no serían capaces de quitarle la vida a un ser humano. Suki le aseguró que no se preocupara, diciendo que lucharía con una determinación feroz, aunque estaba claro que solo se estaba haciendo la valiente. Aún así, a Lionel le agradó ver que recordaba lo que le había enseñado. Mientras tanto, Merle se dio unas palmadas en las mejillas y declaró que su proceso de autocontrol mental estaba completo. Lionel las miró con orgullo, feliz de ver cuánto habían crecido. Meisha, por otro lado, durmió durante todo el camino. Cuando llegaron y montaron el campamento, Lionel le preguntó a la sacerdotisa si estaba de acuerdo con esta misión. Meisha respondió que era como lidiar con herejes. Él las tranquilizó, diciéndoles que hablaran si las cosas se ponían muy difíciles. Un caballero pidió entonces que todos guardaran silencio, anunciando que el general Kitos comandaría a todo el ejército. El general declaró que acamparían esa noche y comenzarían la batida en la montaña al amanecer. Mientras Kitos hablaba, Lionel vio una figura escabulléndose en el bosque. Rápidamente dedujo el plan del general Kitos y les susurró a sus camaradas que prepararan el campamento, ya que este sería el punto de partida para la batida. Dentro de la tienda del general, un caballero informó que todo iba según lo planeado, con solo 90 minutos para el amanecer, y que los preparativos para la incursión estaban comenzando. De repente, desde el exterior, una lluvia de flechas de fuego cayó sobre el campamento, apuntando al campamento principal y a las unidades de logística. En ese momento, el clan de la Esperanza observaba desde una distancia segura. Lionel explicó que un ataque sorpresa al campamento o a las líneas de suministro era la táctica más efectiva que los rebeldes podían usar. Suki preguntó si había un traidor, pero Lionel respondió que esto también era parte del plan del general Kitos. El ejército nunca tuvo la intención de cazar en las montañas. La información sobre la cacería fue solo un engaño para hacer que los rebeldes lanzaran un ataque sorpresa al campamento. Registrar toda la montaña sería demasiado peligroso y los dejaría vulnerables a una emboscada. Así que el general reveló deliberadamente el número de su ejército. Los aventureros no fueron convocados por su fuerza, sino simplemente para engrosar las filas. Meisha se enfureció al darse cuenta de que solo era una carnada, mientras que Suki y Mirialia estaban en shock. Lionel entonces dijo que tenía un plan para que se quedaran con toda la gloria y les preguntó si lo seguirían. En el campamento resonaron explosiones mientras los guerreros luchaban, con los caballeros decididos a llevarse por delante a tantos enemigos de la corona como pudieran.
Al ver esto, Kitos desenvainó su espada y saltó al fragor de la batalla, partiendo rápidamente a un rebelde por la mitad y derribando a otro al suelo. Luego ordenó a sus soldados que rodearan al enemigo. Sin embargo, otro rebelde se levantó y cargó contra el general. Antes de que pudiera alcanzar su objetivo, el rebelde salió volando por los aires a causa de la magia. Kitos se giró para ver a los miembros del Clan de la Esperanza listos para ayudar. Suki y Lionel se lanzaron a la batalla, sus espadas atravesando la armadura del enemigo, ganándose la admiración de los caballeros. Sin embargo, Lionel explicó humildemente que el secreto estaba en su espada, que estaba bendecida con el poder divino de Meisha, mientras que la de Suki estaba imbuida con la magia de Miralia. Aún así, Lionel fue alcanzado por una flecha en el hombro. Pero no se preocupó, ya que un hechizo de curación llegó justo a tiempo, seguido de varios misiles mágicos dirigidos al enemigo. Con apoyo mágico a distancia, los dos guerreros podían luchar sin ninguna preocupación. Incluso el general estaba impresionado. Le agradeció a Lionel por salvarle la vida y dijo que nunca olvidaría esta deuda. Lionel se sintió honrado por el cumplido. El resto de la batalla transcurrió sin problemas, y los rebeldes restantes fueron capturados. Después de la batalla, los miembros del Clan Esperanza se arrodillaron ante el general. Él le preguntó su nombre a Lionel, luego lo elogió por su sobresaliente actuación en la batalla, diciendo que un talento así no debía desperdiciarse, y lo invitó a unirse al ejército. Lionel recordó cómo, de niño, soñaba con convertirse en caballero y leía sobre sus aventuras. Pero ahora había cambiado. Se había convertido voluntariamente en el guía de las chicas. Dijo que se sentía honrado por la invitación, pero que no podría servir a nadie hasta que sus 3 compañeras fueran sus iguales. El general simplemente sonrió ante su respuesta. Y Lionel se sintió aliviado al darse cuenta de que su negativa no era un gran problema. Kitos les dijo a las 3 chicas que se alegraran por tener un mentor tan maravilloso. De vuelta en el gremio de aventureros, Jennifer le informó al Clan Esperanza que había llegado una carta de recomendación del general Kaitos, lo cual era una recompensa adicional además de todas las demás que habían recibido. La recepcionista señaló que una carta de recomendación dirigida directamente a Lionel era algo poco común. Sostuvo el sobre sellado en sus manos y se dio cuenta de que era un documento oficial que pasaría a los libros de historia. Las 3 chicas también recibieron regalos. A Suki le dieron una espada encantada, Meisha recibió un amuleto imbuido de magia defensiva y Mirialia un collar que aumentaba la fuerza. Le pusieron nombre a sus nuevos regalos y celebraron juntas, mientras Lionel las observaba y pensaba que si vendían esos regalos, podrían mudarse a un lugar mejor. Sin embargo, sus compañeras se opusieron inmediatamente a la idea. Mientras intentaba razonar que su casa destartalada no era adecuada para ellas, alguien más entró en el gremio. Lionel miró hacia la puerta y vio a su antiguo capitán, Luke. Su ex jefe se acercó y luego se arrodilló, pidiéndole a Lionel que regresara al clan de la Seda Dorada. Lionel se dio cuenta de que en los últimos 5 años nada había cambiado. La primera vez que Luke se arrodilló, a Lionel le preocupó cometer el mismo viejo error, pero había regresado porque quería creer en Luke, como si fuera de la familia. Lionel se preguntó si había sido un tonto por creer en Luke. Miró a Luke y le dijo que si necesitaba dinero, podía usar los ahorros que él había dejado. Añadió que nunca volvería. Luke se agarró la cabeza y gritó que Lionel era su mejor amigo, como de la familia. Lionel solo lo miró con frialdad y le preguntó cómo estaban Joshua y los demás. Supuso que ya se habían ido, dejando solo a Luke y a su querida vicecapitana. Luke se levantó furioso, con la mano en la empuñadura de su espada. Sin embargo, las 3 chicas del Clan Esperanza se interpusieron entre Lionel y Luke, diciendo que no mostrarían piedad si desenvainaba su espada. Con una expresión valiente, Suki se paró frente a Luke para proteger a Lionel, dándose cuenta de que él había perdido por completo la compostura. Luke no tuvo más remedio que bajar la espada y marcharse del gremio. Lionel le echó un vistazo antes de consolar a una preocupada Suki, diciéndole que no se había sobrepasado, sino que en realidad lo había ayudado. Suki quería preguntar más sobre Luke, pero Meisha la detuvo, diciendo que era mejor no interferir. Meisha añadió que Lionel lo contaría cuando estuviera listo, y que el Clan Esperanza siempre sería su santuario. Suki estuvo de acuerdo, y las 3 chicas charlaron alegremente juntas. Mientras tanto, Luke estaba en apuros, discutiendo la posibilidad de vender sus pertenencias con Joshua y Nicole. Los dos se opusieron, insistiendo en que debían intentar que Lionel volviera. Sin embargo, Luke se mantuvo firme, creyendo que podrían sobrevivir vendiendo sus cosas mientras veía cómo el clan se desmoronaba. Fina no perdió el tiempo y abandonó el grupo para salvarse. Después, Luke se quedó completamente solo cuando sus bienes fueron confiscados. Sin nada. Vagaba sin rumbo por las calles. Justo en ese momento, vio a Fina riendo felizmente con otro hombre.
Sintiéndose traicionado y enfurecido, desenvainó su espada y le hizo un tajo a Fina en el brazo. En una taberna cercana, la gente cotilleaba sobre la caída del clan del Hilo Dorado, hablando de cómo el que alguna vez fue un grupo glorioso ahora se había convertido en una pesadilla. Especulaban sobre la posible captura del excapitán y el castigo que enfrentaría por sus crímenes. La escena cambia y vemos a Luke en una estrecha celda. Aunque escapó de la pena de muerte, fue sentenciado a trabajos forzados porque, de alguna manera, Fina había sobrevivido a su ataque. Mientras tanto, en la casa del clan de la Esperanza, Lionel estaba jugando con el gato del clan. Mirialia, la reina leona, le dijo que saliera a divertirse un rato, ya que estaba estorbando mientras ella limpiaba. Lionel respondió que no tenía dinero para gastar en diversión. Y de repente vio una carta en el suelo. Mirialia estaba a punto de recoger la carta, pero Lionel se la arrebató rápidamente y la escondió, lo que la hizo sospechar aún más. Le tomó el pelo, suponiendo que estaba usando su dinero para construirse una casa privada y que escondía cartas de amor. Tratando de escapar de su mirada indiscreta, Lionel salió de la casa del clan y se dirigió al gremio. Como estaba de bajón, intentó engañar a Jennifer para que le invitara a una bebida, diciendo que tenía sed. Jennifer le caló enseguida y le dijo que no tenía por qué gorronearle cuando había una fuente en el patio de entrenamiento. Sintiéndose descubierto, preguntó por qué todo el mundo había estado tan frío con él últimamente. Jennifer le explicó que todos solo querían ser independientes y no ser una carga para él. Le aconsejó que se tomara algo para ahogar sus penas. Mientras Lionel saciaba su sed en el patio de entrenamiento, se sorprendió al ver a Suki practicando su esgrima. Observó, impresionado por lo mucho que se había fortalecido en los últimos 3 meses. Cuando se dio cuenta de que alguien la observaba, Suki se distrajo y fue derrotada por su compañero de entrenamiento. Lionel le recordó a Suki que se tomara un descanso y que no se excediera. Preocupado de que pudiera hacerse daño, Suki estuvo de acuerdo y bromeó con él, llamándolo Mamanel por ser tan pesado. Justo en ese momento, Jennifer apareció con una sonrisa burlona y anunció que tenía una misión para él. Anunció que era una misión de protección de la capital. Un mercader había solicitado una escolta al gremio. Lionel comentó que ya estaba planeando aceptar una misión de la capital, así que esta era una buena oportunidad. Jennifer estuvo de acuerdo y añadió que el cliente solicitó un grupo compuesto únicamente por mujeres, lo que hacía que el clan de la Esperanza fuera perfecto para el trabajo. Explicó que la clienta era una mujer y que ser escoltada por un grupo de hombres sería estresante para ella. El clan de la Esperanza aceptó la misión y 3 días después se encontraron con su clienta, Anita, la jefa de la caravana de mercaderes. Se sorprendieron al descubrir que toda su tripulación estaba compuesta por hombres. En ese preciso instante, Meisha tuvo una premonición divina e informó a Lionel de que ella, al estar bendecida por el Ser Supremo, sentía que esta caravana escondía a gente muy mala. A Lionel, la situación le pareció realmente sospechosa, pero dijo que necesitaban pruebas para confirmar si Anita necesitaba ayuda. Por ahora, tenían que fingir que no se daban cuenta de nada. Informó a Mirialia y a Suki, que eran pésimas mintiendo, y empezó a sospechar que Anita podría ser un señuelo para atraer a nuevos objetivos. Mientras el grupo continuaba con la misión de escolta, Lionel discutió la ruta, explicando que, como el camino principal todavía estaba dañado por una tormenta reciente, tendrían que tomar un desvío. Sin embargo, como este desvío evitaba muchos lugares, tendrían que acampar. Un miembro de la caravana le dijo a Lionel que no necesitaba ser tan estricto y tenso. Lionel replicó que necesitaban tomar las precauciones adecuadas, ya que eran aventureros novatos. El miembro de la caravana lo elogió por su seriedad, y comentaron que era completamente diferente a su comandante, Anita, que era bastante tímida pero siempre tenía una sonrisa amable. Uno de los hombres de la caravana le dijo a Lionel que si estaban cansados podían descansar. Sin embargo, Lionel y su equipo ya sabían que estos hombres planeaban tenderles una emboscada, y que probablemente habían cometido actos pecaminosos similares muchas veces antes, teniendo como objetivo a aventureras. Lionel predijo que los próximos días serían muy difíciles y contaba con las habilidades de Meisha para ayudarlos. Sin lugar a dudas, sospechaba que el primer objetivo sería ella, así que debían permanecer alerta. Al caer la noche, un miembro de la caravana informó que las tiendas de campaña estaban listas y sugirió que Lionel dejara que Anita preparara la cena, ya que era una cocinera talentosa. Anita, aparentemente sin otra opción, forzó una sonrisa y le dijo a Lionel que la dejara encargarse de la cena. El clan de la Esperanza quedó asombrado con la comida que Anita preparó, mientras ella humildemente les pedía que perdonaran la sencilla comida que pudo preparar. Todo el clan se lanzó inmediatamente a devorar la comida, mientras Anita observaba con una mirada llena de lástima. Todos seguían comiendo cuando de repente, Lionel sintió una extraña sensación en su cuerpo, luego dejó caer su comida,
agarrándose el pecho. Lionel se desplomó en el suelo, inconsciente. Suki gritó pidiendo ayuda, pero toda la caravana comenzó a reírse de ellos llamándolos tontos, especialmente de Lionel, por no haberse dado cuenta del veneno en su comida. Intentaron atar a Lionel, pero se sorprendieron cuando en realidad se despertó y los contraatacó. Con esto, el clan de la Esperanza sometió a la caravana. Mientras Lionel ayudaba a su equipo, no se dio cuenta de que un hombre estaba a punto de atacarlo. Justo en ese momento, Anita entró en acción y lo salvó. En un flashback, vemos a Anita preparando la cena para el grupo. Lionel se acercó sigilosamente por detrás y se ofreció a ayudar, diciendo que él solía preparar las comidas y que no hacer nada lo haría sentir inquieto. Anita se negó e intentó convencerlo de que descansara, pero entonces Lionel reveló que ya conocía su plan: poner veneno en la comida. Anita se derrumbó, disculpándose por intentar hacerles daño y explicando que estaba siendo controlada por los mercaderes, incapaz de desafiarlos. Lionel la consoló asegurándole que ya tenía un plan. En el presente, los mercaderes estaban furiosos, incapaces de creer que Anita pudiera haberlos engañado. Reprendieron airadamente a Lionel por trabajar con Anita, amenazando con arruinar la reputación de su clan. Sin inmutarse, Lionel replicó que él podía destruirlos, señalando que habían dañado a innumerables aventureros. Advirtió que si alguna de sus víctimas hablaba, el gremio de aventureros seguramente no dejaría que estos mercaderes se salieran con la suya. Con eso, decidió llevar a estos mercaderes corruptos a la capital. Esto emocionó muchísimo a las tres chicas. Más tarde, en la ciudad capital de Garangrán, el clan de la Esperanza fue recibido cálidamente por los soldados. Lionel dio un paso al frente, presentándose como el líder del clan, y presentó a los mercaderes ante las autoridades. Los soldados elogiaron sus esfuerzos y les pidieron que se reunieran con el jefe de defensa, quien tenía preguntas para ellos. Con eso, Lionel tomó la delantera, conduciendo el carruaje hacia la capital. Al entrar en la ciudad, una multitud los aplaudió, dejando al grupo completamente sorprendido y emocionado. Lionel observaba cómo las chicas disfrutaban de la admiración y el apoyo, mientras seguía conduciendo el carruaje sin que nadie notara su presencia, lo que lo dejó bastante decepcionado. Unos días después, Lionel se reunió con el general Kitos, quien soltó una carcajada al oír su historia de cómo las chicas lo habían eclipsado durante el desfile inesperado. Lionel intentó ignorar las bromas del general y le pidió un favor. Cuando el general aceptó escuchar su petición, Lionel relató el incidente relacionado con Anita, del cual Kaitos probablemente ya estaba al tanto debido a las noticias recientes. Explicó que Anita estaba sufriendo críticas y culpas injustas por parte del público, a pesar de que el gremio de aventureros ya había capturado a los verdaderos criminales detrás de los ataques a las aventureras. Lionel le pidió humildemente ayuda a Kitos para apoyar a Onita. Kaitos se rió de la expresión seria de Lionel, diciendo que era una petición fácil para él y que con gusto lo ayudaría, aunque podría tener que pedirle un favor algún día. Lionel se lo agradeció, respondiendo que esperaría con ansias devolverle el favor, con un pequeño interés, añadiendo una sonrisa. El general supuso que los recursos de Lionel debían estar escaseando si tenía que pedir ayuda. Lionel ignoró el comentario y tomó un sorbo de su té. El general le rellenó la taza, sugiriendo que continuaran su conversación, esta vez sobre el antiguo líder de la mariposa de seda dorada. Mientras tanto, en una celda de la prisión, Luke estaba sentado en silencio cuando un soldado vino a informarle que se reuniría con un noble, quien lo perdonaría y lo liberaría de la prisión. Le dieron media hora para prepararse para la reunión, y una vez más lo dejaron solo. Luke se aseó, preparándose para conocer al noble. Mientras se afeitaba, recordó las palabras de aliento de Lionel. En su momento de duda, sonrió para sí mismo, sorprendido de que incluso en esta situación todavía recordara las palabras de Lionel. En el área de recepción, Luke se encontró con Kitos, quien le informó que su perdón había sido aprobado por el rey Morrison. Luke inclinó la cabeza en agradecimiento al mencionar el nombre del rey. Se preguntó por qué Kitos lo estaba ayudando y se atrevió a preguntar si alguien había solicitado el perdón en su nombre. Kaitos respondió que él mismo se lo había propuesto al rey. Luke pensó para sí mismo, aunque no lo dijo en voz alta, que sabía con certeza que alguien más había enviado al general para ayudarlo. Con esa persona en mente, Luke se burló con desprecio pensando en Lionel. Recordó cómo Lionel lo había apartado cuando la mariposa de seda dorada más lo necesitaba, y ahora su viejo amigo quería mostrarle lástima. Apretando con fuerza el puño con rabia, aceptó la ayuda financiera de Kitos, de la que sospechaba que provenía de Lionel, creyendo que su viejo amigo se estaba burlando de él. Más tarde, Kaitos se reunió de nuevo con Lionel y le habló de la mirada aguda y llena de odio que Luke le había lanzado. Kaitos le advirtió a Lionel que su viejo amigo podría estar apuntando hacia él y le sugirió que, si estuviera en su lugar, cortaría todos los lazos con Luke para evitar peligros futuros. Sin embargo,
Lionel no le prestó mucha atención al consejo de Kitos y le expresó su profunda gratitud por su ayuda. Kaitos se sorprendió y llamó a Lionel un hombre bastante extraño. Luego le preguntó por Anita, con curiosidad por saber si Lionel planeaba reclutarla en su clan. Aunque era difícil de decir, Lionel admitió que no tenía suficiente dinero para contratar a Anita. A Kitos esto le pareció divertido, comentando que un estratega brillante como Lionel ahora estaba en la quiebra. Incluso sugirió que Lionel podría convertirse en caballero si quisiera. Sin embargo, Lionel se negó, diciendo que no podía abandonar a las chicas. Él era su líder y tenía que asegurarse de que se convirtieran en aventureras exitosas que pudieran valerse por sí mismas. Al ver la difícil situación de Lionel, el general se ofreció a ayudar. Lionel miró el trozo de papel que Kaitos le entregó, que detallaba un trabajo asignado a limpieza de villa, con una recompensa del doble que una misión típica de caza de goblins. Suki comentó que el general era muy amable por ayudarlos en un momento difícil, mientras que a Mirialia le preocupaba tener que devolvérselo en el futuro. Suki respondió que deberían estar agradecidas con el general, especialmente porque parecía que Lionel le había caído bien. Sin embargo, Lionel expresó su preocupación de que si Kaitos se veía envuelto en un conflicto político, ellos también podrían ser arrastrados. El grupo de chicas reflexionó sobre esto, pero Suki se rió y dijo que Lionel se estaba preocupando demasiado. Sin embargo, al llegar a la villa, Suki no pudo evitar maldecir al general cuando vio la enorme propiedad. Las chicas se rieron y dijeron que Suki debería haber esperado una casa enorme por una recompensa tan alta. Empezaron a limpiar, pero Lionel entró en pánico cuando vio que las chicas comenzaban a quitarse la ropa para no ensuciar sus atuendos. Las regañó por no haber traído una muda de ropa, pero las chicas respondieron que no tenían más ropa. Emocionadas, corrieron a limpiar la villa, dejando a Lionel desconcertado por la situación mientras las chicas seguían limpiando adentro. Él estaba ocupado cortando la hierba alta, pensando en la maravillosa unidad y amistad de su familia, esperando que siempre fuera así. Mirando el vasto jardín, pensó para sí mismo que sería divertido nadar en el lago. Justo en ese momento, Suki asomó la cabeza por la ventana, dándole la razón y sugiriendo que hicieran algo divertido por un rato, ya que limpiar toda la mansión llevaría bastante tiempo. Sin embargo, Lionel los regañó por trabajar con ropa tan informal. Las chicas bromearon diciendo que querían ponerse trajes de baño y relajarse, esperando que Lionel les permitiera tomar un descanso. A Lionel se le ocurrió otra idea. Mientras tanto, cerca del lago, comenzaron a aparecer unas criaturas extrañas. Lionel y las chicas paseaban por el mercado buscando trajes de baño y ropa de repuesto. Suki se quejó de tener que comprar ropa adecuada cuando todavía estaban endeudados. Lionel prometió que cuando regresaran a la ciudad, saldaría sus deudas y recalcó que la familia debía proporcionar equipo a sus aventureros para que pudieran alcanzar toda su fuerza y potencial. Un buen arma era esencial y tenían que tener un presupuesto para eso. Las chicas abrazaron a Lionel, agradeciéndole por todo lo que hacía por ellas, agradecidas de que siempre pusiera sus intereses primero. Después de las compras, juntaron leña y recogieron provisiones, imaginando felizmente el festín de carne que iban a disfrutar. En el camino de regreso, Lionel notó algo extraño moviéndose en el lago, pero no le prestó atención y continuó siguiendo a las chicas. Más tarde, la familia Hope terminó de cenar. Cuando Suki notó un alboroto en el pueblo, todo el equipo corrió a la ventana y se horrorizaron al oír a la gente del pueblo gritar pidiendo ayuda, diciendo que habían aparecido saajines y estaban atacando. Los saajines son monstruos acuáticos que cazan humanos. Al oír esto, toda la familia preparó inmediatamente sus armas, lista para luchar y proteger al pueblo del ataque de los monstruos. Al mismo tiempo, en el pueblo, la gente entró en pánico y gritó pidiendo ayuda mientras los saajines los mataban uno por uno. Un hombre fue devorado por un monstruo justo delante de una niña, dejándola completamente aterrorizada. Cuando el monstruo se acercaba a la niña y estaba a punto de atacar, Suki se abalanzó y lo mató, salvando a la pequeña de una muerte segura. Orgullosa, Suki declaró que había matado a un monstruo, pero Lionel le advirtió que se mantuviera en guardia, ya que los saajines eran feroces y ágiles. Suki asintió, y de inmediato se lanzó a atacar a otro monstruo. Sin embargo, Suki se sorprendió al ver que su golpe solo dejó una herida superficial en la gruesa piel del monstruo. Enfurecido, el demonio contraatacó con una velocidad y un poder increíbles, devolviéndole el golpe. Al ver que Suki estaba en problemas, Mirialia intervino de inmediato, destruyendo al monstruo con su magia. La milicia llegó para apoyar a la familia Hope, ya que los soldados estaban ocupados luchando contra otros saajines que atacaban el pueblo. El grupo ideó rápidamente un plan para atrapar y hacer retroceder a los monstruos, coordinándose con la milicia para lanzar un ataque sincronizado. Lionel les recordó a las chicas que se mantuvieran en guardia, recalcando que este enemigo no se dispersaría tan fácilmente como los goblins.
Suki respondió con confianza que ella podía encargarse del resto. El grupo continuó luchando, haciendo retroceder a más Sahagines hacia su territorio. La milicia ejecutó la estrategia, luchando con el apoyo de la familia Hope. Al amanecer, todos los monstruos habían sido derrotados, y la gente del pueblo comenzó a evaluar los daños que habían causado. Mientras tanto, Suki le llevó a Lionel una taza de café, agradeciéndole sus esfuerzos durante la batalla. Lionel elogió a Suki por su éxito al derrotar a los Sahagines. Justo en ese momento, la niña que Suki había salvado se acercó con sus padres, expresando su sincera gratitud por la ayuda de los guerreros. La niña le dio a Suki una flor como regalo de agradecimiento y le deseó buena suerte. Mientras tanto, Luke, lleno de ira, levantó su espada, listo para apuñalar a Faina por su traición. En su habitación, Fina se despertó de una pesadilla en la que Luke la mataba. Se maldijo a sí misma por haberse quedado paralizada por el miedo, cuando sobrevivir era la única opción. Pero, para su horror, se dio cuenta de que Luke no era un fantasma. Apareció en la ventana, bajando suavemente desde la cornisa. Él le arrojó una bolsa de oro para ayudarla a cubrir sus gastos mientras estaba herida. Fina rechazó su lástima, viéndola como una señal de que él nunca dejaría de atormentarla. Ella lo provocó, diciéndole que si de verdad la mataba, se convertiría en un traidor que abandonaría a sus amigos y asesinaría a su amante. Luke, enfurecido y llevado a su límite, le clavó la espada a Fina y acabó con su vida. Ella lo abrazó por última vez y le dijo que volverían a encontrarse en el infierno. Con una expresión retorcida, Luke prometió que la seguiría hasta allí, pero no de inmediato, no hasta que se enfrentara a su mejor amigo y le pagara su amabilidad. En casa de Kitos, Lionel se quedó atónito al saber que el alcalde del pueblo que acababan de salvar de los monstruos insistía en concederles medallas de honor por sus heroicas acciones. El general añadió que no necesitaban continuar con la limpieza, ya que no estaría bien que los héroes del pueblo hicieran ese tipo de trabajo. Además, se celebraría un banquete en su honor. Sin embargo, todos dudaban en asistir, recordando a los que se habían sacrificado en la batalla. Meisha les recordó que, a pesar de las pérdidas, habían salvado miles de vidas y el sustento de la gente, y que nadie podía criticarlos por celebrar su victoria. Tras pensarlo un poco, las chicas aceptaron unirse a la fiesta. Lionel observaba en silencio, contento de ver que el ánimo de las chicas había mejorado. Más tarde, Lionel se puso un traje elegante que resaltaba su encanto, y Kitos elogió su apariencia, subrayando que Lionel merecía la gratitud del pueblo por ayudar a derrotar a los Sahagines, una hazaña que incluso a los soldados del pueblo les costaba lograr con un mínimo de bajas. Sin embargo, Lionel desvió humildemente el elogio, dándole el crédito a las chicas que habían luchado y derrotado al enemigo. Justo en ese momento, entraron las tres chicas, cada una vestida con sus mejores galas. Al ver su alegría, Lionel no pudo evitar emocionarse, como si estuviera presentando a sus propias hijas en sociedad. Solo deseaba que pudieran vivir más cómodamente y disfrutar de su juventud. El alcalde no tardó en acercarse a Lionel e iniciar una conversación. Expresó su admiración por la habilidad de Lionel para llevar a un equipo pequeño al éxito, al mismo tiempo que reconocía los esfuerzos de los habitantes del pueblo que se alzaron para proteger sus hogares y a sus seres queridos. Lionel dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario y que, aunque su fuerza residía en la estrategia, la usaba para proteger a quienes le importaban. Los dos hombres mayores lo elogiaron por ser un excelente mentor para estas chicas excepcionales, dándose cuenta de que era gracias a la guía de Lionel que habían crecido tanto. El alcalde se fijó entonces en que Lionel estaba bebiendo sin comer y lo invitó a probar la comida. Lionel dio un bocado, saboreando el gusto y deteniéndose a admirar el plato. Sin embargo, Kaito se acercó y rompió su momento de relajación con una expresión seria. El general le informó que después de la fiesta necesitaban regresar porque Fina había sido asesinada. Una expresión de pavor cubrió el rostro de Lionel al darse cuenta de quién era el responsable de su muerte. Sintió una punzada de dolor por su amigo, que ahora estaba completamente consumido por la oscuridad de su interior. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Luke estaba sembrando el caos con una mirada enloquecida en su rostro. Exigió que lo hicieran líder de un grupo de bandidos, pero los bandidos pensaron que estaba loco y lo ignoraron. Para demostrar que no era alguien con quien se pudiera jugar, Luke blandió su espada y mató a un miembro del grupo, aterrorizándolos. Esta brutal demostración obligó al resto del grupo a someterse a él sin oponer resistencia. Una chica, de pie en la sombra, fue testigo de la crueldad de Luke. De vuelta en el gremio, Jennifer agradeció al grupo de Lionel por ayudar a capturar a los mercaderes corruptos, admitiendo al mismo tiempo las deficiencias del propio gremio en la supervisión. Como muestra de su gratitud, les ofreció una recompensa adicional. Aunque Jennifer actuó como si no supiera nada de la corrupción de los mercaderes, Lionel estaba seguro de que ya lo sabía antes de asignar la misión. Astuta como era, debió de enviar al equipo Esperanza porque confiaba en que podrían encargarse del trabajo. Entonces,
Lionel le preguntó a Jennifer sobre el reciente asesinato de Fina y si habían confirmado que Luke era el responsable. Jennifer suspiró, explicando que no podían estar seguros, ya que no había pruebas físicas ni señales de forcejeo en el cuerpo de Fina. Sin embargo, Jennifer tenía otra pista. El grupo criminal más infame de la ciudad había cambiado de líder recientemente, y su instinto le decía que era Luke. Aunque no tenía pruebas concretas, confiaba en su instinto. Lionel descartó esa información por el momento, ya que no estaba confirmada, y se fue del gremio. En la casa del grupo, Lionel y las chicas se sorprendieron al descubrir que su gato, el Rey León, había traído a casa a una gata. Lionel le lanzó una mirada de desaprobación al gato, pero las chicas argumentaron que quizás se sentía solo en casa y había invitado a una amiga. Las chicas le suplicaron a Lionel, y él finalmente suspiró y aceptó quedarse con ambos gatos. A cambio, les pidió a las chicas que limpiaran la casa mientras él salía a encargarse de unos asuntos. Luego, Lionel fue a ver al prestamista que les había dado el préstamo a las chicas. El imponente hombre lo dirigió hacia una mujer llamada Mary, quien había patrocinado el préstamo. Lionel se ofreció a Melao a saldar la deuda para que las chicas tuvieran más dinero para sus necesidades. Impresionada por la dedicación de Lionel, Mary lo elogió como un verdadero líder que se preocupaba genuinamente por los miembros de su grupo. Pensando en las chicas, Lionel sonrió, orgulloso de sus logros. Lionel comentó que las chicas también le habían enseñado mucho sobre la vida y que les estaba increíblemente agradecido. Complacida por sus palabras, Mary encontró el pagaré y lo rompió delante de Lionel, diciendo que quería apoyar a las chicas. Se negó a aceptar el pago, diciendo que les había tomado cariño y que sentía lástima por ellas por ser huérfanas. Al conocer a Lionel, se dio cuenta de lo afortunadas que eran de tener a alguien como él, que de verdad se preocupaba por ellas. Con la deuda saldada, Lionel decidió pasar por el gremio de cazadores para ver si había misiones disponibles antes de volver a casa. En el camino, una chica chocó con él por accidente, quien intentó arrebatarle la bolsa. Sin embargo, Lionel estaba alerta y frustró su plan rápidamente, inmovilizándola. Al darse cuenta de que la chica era solo una niña, la dejó ir e incluso le dijo que si necesitaba ayuda, podía encontrarlo en el gremio de cazadores. La chica se sorprendió al descubrir que su propia bolsa de dinero había desaparecido. Lionel se la había quitado sigilosamente sin que ella se diera cuenta. Corrió hacia el gremio de cazadores para enfrentarlo por haberle robado su bolsa. Lionel sonrió con aire de suficiencia, balanceando la bolsa frente a ella y afirmando que la había tomado por accidente, con una sonrisa sarcástica en el rostro. Pero rápidamente se puso serio y le preguntó directamente qué quería de él. Lionel dedujo que esta chica debía tener una razón para acercarse a él, porque si no fuera importante, no se habría arriesgado a que la atraparan. El hecho de que entrara con tanta confianza al gremio de cazadores también demostraba que sabía quién era él. La chica se sorprendió de la facilidad con la que él descifró sus intenciones, admitiendo su derrota y reconociéndolo como el estratega más famoso de la ciudad. Acorralada, se disculpó por su encuentro anterior y se presentó como Meg, miembro de la infame banda de bandidos de la ciudad. Era miembro de la Hoja de Halcón, un grupo a menudo visto como una amenaza por la sociedad. Explicó que, a pesar de su mala reputación, hacían lo que fuera necesario para sobrevivir. Meg continuó explicando que, como nadie estaba dispuesto a ayudarlos, su grupo se veía obligado a recurrir a medios deshonestos. Sin embargo, ahora buscaba la ayuda de Lionel porque los bandidos de la Hoja de Halcón habían caído en manos de Luke. Esta información dejó a Lionel conmocionado y atónito. Se horrorizó al saber que Luke se había convertido en el líder de una banda de bandidos. Meg informó que la banda había caído en el caos desde la llegada de Luke y que muchos de sus camaradas habían sido asesinados por el propio Luke. Ella había tenido la suerte de escapar y ahora suplicaba la ayuda de Lionel, creyendo que él era el único que podía detener a Luke, ya que lo conocía mejor que nadie. Lionel estuvo de acuerdo, pero no sentía que tuviera el derecho de interferir en una guerra entre bandas. Le preocupaba que la reputación de Luke como antiguo héroe explorador solo complicara más las cosas si no actuaba de inmediato. Lionel fue a pedirle consejo a Jennifer. Ella sacó rápidamente un trozo de papel de su cajón y escribió a toda prisa una nueva misión para él: dar caza al hombre que mató a su camarada, Fina. Selló el papel con el sello oficial del gremio de aventureros y se lo entregó a Lionel, preguntándole si aceptaba la misión. Jennifer añadió que sabían que el culpable estaba metido en una guerra territorial entre bandas y que era el antiguo líder de la mariposa de seda dorada. Lionel fingió que era solo un juego del destino y le pidió información a Meg. Meg sonrió, burlándose de él, y declaró que su información tenía un precio muy alto. El gran estratega respondió que prometía devolverle a su banda su antigua gloria. Esa noche, Lionel estaba sentado fuera de la sede del clan, bebiendo un trago y pensando profundamente en sus preocupaciones.
Pensó en cómo había actuado como un héroe valiente al aceptar la misión, pero en el fondo, lo único que quería era recuperar aquellos buenos tiempos con su mejor amigo. Recordó que cuando sacó a Luke de la cárcel, pensó que vivirían una vida feliz como granjeros, lejos de cualquier aventura. Ahora, Lionel se sentía un tonto por no haberse dado cuenta de lo fuerte que era el resentimiento de Luke, lo que finalmente lo convirtió en un monstruo. Se preguntó si se había equivocado al pedirle a Kitos el perdón para Luke. Lionel creía que si Luke seguía ascendiendo en los bajos fondos, un enfrentamiento entre él y el gremio de aventureros sería inevitable. Se imaginó la ciudad de Gairia cayendo en la ruina. Y aunque no le importaba el equilibrio de poder entre las facciones, le entristecía porque una guerra civil solo crearía más huérfanos como él y Suki. Lionel miró al cielo nocturno, recordando al Luke al que solían importarle los huérfanos atrapados en los conflictos. Cuando cerraba los ojos, veía una imagen de él y Luke de niños, inocentes y felices juntos. Recordó un día en el orfanato en que Luke le dio un puñetazo en la cara. Mientras Lionel caía al suelo, Luke le dijo que siempre lo había odiado por meterse en todo y robarle el protagonismo. De repente, Luke tropezó y se cayó de bruces. No se había dado cuenta de que Lionel le había atado los cordones de los zapatos. Las tornas habían cambiado. Ahora era Lionel quien quedaba en pie. Le dijo a Luke que era un idiota por prestar atención solo a sus propios insultos y no darse cuenta de lo que pasaba. Lionel le recordó que era mayor que Luke, así que su discusión se convirtió en quién debía obedecer a quién. Una trabajadora del orfanato los vio peleando y los castigó dejándolos sin cenar esa noche. Esa noche, Luke estaba en la cama, sin poder dormir por el hambre, y culpó a Lionel por ello. Lionel se acercó y le ofreció un trozo de pan que había conseguido de la cantina. Luke preguntó por qué Lionel lo compartía si podría habérselo comido todo él solo. Lionel respondió que se sentiría mal si Luke se desmayaba solo porque no le dio nada de comer. Luke elogió a Lionel, diciendo que siempre sabía qué decir. Y Lionel le devolvió el cumplido a Luke por ser siempre el que consolaba a los otros niños cuando lloraban. Luke admitió que solo quería ayudar a la gente que estaba en problemas. Los ojos de Luke brillaban con una feroz determinación por alcanzar su sueño, y prometió que un día sería lo suficientemente fuerte como para ayudar a todos los niños del mundo. De vuelta al presente, Lionel se quedó mirando su reflejo en la hoja de su espada. Se dijo a sí mismo que tenía que dejar de vivir en el pasado. En su lugar, se imaginó al monstruo en que se había convertido Luke y se preparó para ser el responsable de acabar con él. Se preguntó si era lo bastante fuerte como para ganar en una lucha a muerte, ya que ambos eran espadachines. Sabía que Luke tenía ventaja en fuerza y velocidad, mientras que él poseía previsión y tácticas superiores. Lionel recordó sus frecuentes peleas de niños y las comparó con un sangriento combate a muerte entre adultos que ahora tenían responsabilidades. Suki y los demás lo vieron con cara triste desde una ventana de arriba. Suki saltó por la ventana. Lionel atrapó a Suki mientras saltaba y la sostuvo en sus brazos. Le dijo que las hijas no pueden quedarse de brazos cruzados, mientras su madre está sufriendo. Le exigió que compartiera sus problemas con ellas, para que pudieran ayudarlo como un equipo. Su rostro estaba manchado de lágrimas, lleno de dolor y rabia porque Lionel no compartía su pena con ella. Lionel se disculpó, y las chicas se alegraron muchísimo de que por fin estuviera listo para contarle su problema. Lionel les contó la historia a las chicas, y ellas se enfadaron porque les había ocultado un asunto tan importante. Lionel explicó que era un asunto personal y que no quería involucrar a las chicas. Las chicas respondieron que lo ayudarían con gusto, porque eran un equipo. Lionel se dio cuenta de que habían usado sus propias palabras en su contra, así que ya no podía poner más excusas. Suki le preguntó cuál era su plan para encontrar la guarida de la banda de ladrones de Luke. A la mañana siguiente, Lionel les presentó a Meg. Las chicas estaban felices de conocer a una nueva amiga, y todas se presentaron emocionadas a la ladrona. Meg le dijo al grupo que la guarida de Luke estaba en lo más profundo de los barrios bajos. Les advirtió que debían tener cuidado al entrar, ya que estaban repletos de enemigos y asesinos. Sin embargo, a pesar de la advertencia, las chicas seguían alegres, como si se estuvieran preparando para un picnic. Meg comentó lo extrañas que eran. En lugar de estar preocupadas, se reían y pensaban que el nombre Hope realmente les quedaba bien. Esa noche, el grupo llegó a una mansión abandonada. Meg les contó que esa había sido la mansión de una familia noble, antes de que la zona se convirtiera en un barrio bajo. Lionel fue a ver a las chicas y comprobó que todas estaban preparadas para lo que estaba a punto de ocurrir dentro de la casa. Abrió la puerta principal de una patada y entró. Una figura estaba de pie en la oscuridad del interior. Lionel entró y saludó sarcásticamente a Luke, preguntándole si el dueño de la casa podía pasar. Luke respondió con calma, diciendo que, en efecto, podía entrar. Lionel le ordenó a su grupo que estuviera alerta ante cualquier peligro, pero Luke les dijo que no se preocuparan, ya que no había nadie más que él en la mansión. Al instante, Lionel desenvainó su espada
y dejó caer la funda al suelo, señalando que estaba listo para terminar las cosas entre ellos de una vez por todas. Suki le entregó una espada a Lionel y le dijo que ella guardaría la funda. Lionel miró la hoja en su mano, recordando que era una extensión de su propia vida. Miró a las chicas, las vio sosteniendo la funda a salvo en sus manos, y se dijo a sí mismo que la funda es donde la vida regresa, prometiéndose que volvería allí, como si supiera que su lugar estaba con las chicas. Ambos hombres se prepararon para luchar. Lionel miró la funda de Luke en el suelo, decepcionado al ver que había tirado su hogar. Ambos dieron un paso al frente, preparándose para dar el primer golpe. Cuando sus espadas chocaron, la fuerza del impacto iluminó la oscura habitación. Ambos retrocedieron para recuperar el equilibrio. Luke le preguntó a su oponente por qué se había sorprendido tanto al entrar. Lionel respondió que no esperaba que no hubiera nadie más, ya que, según los rumores, Luke se había apoderado de una banda. Luke admitió que al principio había asumido el liderazgo, pero que luego todos los miembros se marcharon. Había roto intencionadamente las reglas del gremio de ladrones, todo para crear un plan que obligara al gremio a pedirle ayuda a Lionel. Lionel lo elogió por haber preparado el escenario perfecto para su dramático duelo. Luke se sintió honrado de ser elogiado por un estratega tan brillante. Sus espadas volvieron a chocar, dejándolos en un punto muerto. Lionel presionó con su ataque, preguntando si todo el plan de Luke era solo para verlo saquear. Luke esquivó el golpe, y respondió que lo hizo porque todavía consideraba a Lionel un amigo. Sus espadas continuaron chocando. Finalmente, el brazo de Lionel recibió un rasguño. A pesar de esquivar el golpe, Lionel contraatacó, y su hoja rozó la mejilla de Luke. Lionel recordó cuando él y Luke solo tenían 10 años, y acababan de recibir sus bendiciones en la iglesia. Luke elogió a Lionel por recibir la habilidad de estratega, diciendo que le quedaba perfecta. Luke reveló que él también había sido bendecido para convertirse en un héroe, lo que despertó la curiosidad de Lionel. Luke declaró que quería convertirse en un aventurero, y luego le tendió la mano con una sonrisa, esperando que Lionel estuviera siempre a su lado. Se dieron la mano, decididos a conquistar el mundo juntos. De vuelta en el presente, se herían el uno al otro con las espadas en sus manos. Lionel vio una oportunidad y preparó un golpe mortal. Sin embargo, Luke solo sonrió con confianza. De repente golpeó el estómago de su oponente con la rodilla. El golpe fue tan potente que Lionel tosió sangre y se desplomó. Mientras Lionel estaba en el suelo, Luke atacó de nuevo. Lionel lo esquivó y alcanzó su espada en el suelo. Luke dijo que, como estratega, Lionel seguramente sabía que no estaba usando trucos, sino que simplemente no mostraba piedad. Lionel se puso en pie con dificultad, sin decir nada, solo sonriendo ante su propia e inquebrantable lógica. Aún de rodillas, Lionel respondió que no comentaría nada sobre lo que Luke acababa de hacer, riendo al saber que él no era mejor. De repente, Meisha lanzó un hechizo de curación y Mirialia usó un hechizo de mejora. Con su poder, Lionel fue sanado por completo, y en su mano había una espada que brillaba con una nueva fuerza. Luke, enfurecido, se quejó de que esto no era una pelea de 3 contra 1, pero resultó que Suki ya estaba detrás de Luke, lista para atacar. En el aire, ella lo corrigió. En realidad es 4 contra 1. Luke bloqueó el ataque, pero al retroceder, se encontró cara a cara con Lionel, quien estaba listo para atacar. Luke apenas logró bloquearlo, pero aún así fue empujado hacia atrás por la fuerza. Luke miró hacia el equipo del clan Esperanza, quienes se estaban uniendo todos contra él. Un recuerdo de aquella noche apareció en su mente, cuando decidieron unirse para encontrar a Luke. Suki le había preguntado a Lionel si podían pelear juntos en un combate. Todos estuvieron de acuerdo en que estaría bien si se unían para encargarse de Luke, pero mantendrían la apariencia de un duelo 1 contra 1 para sorprender a su enemigo. De vuelta en el presente, Luke estaba abrumado, enfrentando a Lionel y a Suki al mismo tiempo desde 2 lados, y todo lo que podía hacer era esquivar. Vio la puerta principal y corrió hacia afuera. Mirialia disparó una bala mágica, golpeando su rodilla izquierda y hiriéndolo, ralentizando su escape lo suficiente como para que Suki lo alcanzara y le cortara la mano de la espada. Luke sintió una sensación de familiaridad en el ambiente. Lionel se abalanzó desde el frente y le clavó la espada en el pecho. En ese momento, Luke se dio cuenta de que estaba en la misma escena que él había creado para Fina, pero esta vez era él. Mientras sus fuerzas se desvanecían, Luke miró a Lionel y dijo: «Se suponía que íbamos a conquistar el mundo juntos». Lionel le preguntó a Luke qué le gustaría que tallaran en su lápida. Luke respondió que no necesitaba nada, ni siquiera una tumba. Cayó al suelo con los ojos abiertos y sin vida. Lionel se agachó y le cerró los ojos, dejándolo descansar en paz. Se quedó de pie junto al cuerpo de su viejo amigo, mirando hacia la luna, entristecido de que su amistad hubiera terminado de esta manera. Se preguntó si había algo que pudiera haber hecho para detener todo esto. Suki lo abrazó,
diciendo que siempre estaría a su lado. Mirialia lo abrazó por la espalda, diciendo que ella también estaba con él. Meisha se acercó, diciendo también que siempre estaría con él. Meg observaba desde la distancia, sintiéndose incómoda, pero también dijo que estaría con él. Las chicas miraron a Meg, bromeando con que ella no era parte del momento. Luego todas compartieron una risa alegre con Meg. Lionel miró a las chicas que reían, con el corazón reconfortado por la escena. Planearon regresar para dejar que la iglesia y el gremio se encargaran de las consecuencias. Regresaron al gremio de aventureros, donde Jennifer los felicitó por completar la misión de manera brillante. Cuando vio que Meg todavía estaba con ellos, ella admitió tímidamente que la habían echado del gremio de bandidos. Le preguntaron cómo podía hacer eso, ya que ella fue fundamental para derrotar a Luke. Meg explica que el gremio de bandidos se ofendió, porque fue al gremio de aventureros para arreglar las cosas por ellos. Lionel se da cuenta de que el gremio de bandidos la recompensó en secreto, liberándola de una vida de crimen. Meg piensa en su nueva oportunidad y pregunta si puede unirse a ellos. Les pregunta si tienen algún problema con su petición, pero antes de que puedan responder, Lionel le pregunta con qué habilidad fue bendecida. Meg no entiende qué es una bendición, lo que sorprende a todo el grupo. Suki intenta explicarle a Meg lo que son las bendiciones, pero por más efectos de sonido o gestos extraños que hace, Meg sigue sin entenderlo. Lionel entonces le explica que un talento, o bendición, es una revelación divina que un niño recibe al cumplir 10 años, durante una ceremonia de bendición. Después de eso, la persona elige una profesión, por ejemplo. Lionel dice que su talento es estratega, mientras que su profesión es espadachín. Finalmente Meg lo entiende. Se siente triste por no saber algo que para ellos es de conocimiento común. Le hace sentir que ha desperdiciado su vida, una huérfana que fue explotada por el gremio de bandidos. Las tres chicas sienten compasión por ella, llorando y abrazándola todas a la vez. Mientras consuelan a Meg, el grupo le dice que esperan que pueda recuperar su vida de ahora en adelante. Meg está tan sorprendida por esta calidez que se siente atrapada en su fuerte abrazo. Después llevan a Meg a la iglesia del pueblo. El sacerdote le informa a Lionel que hay muchos niños como Meg que nunca han recibido una bendición. El sacerdote se dirige a Meg y le dice que la ayudará a prepararse para la ceremonia de bendición. Meg menciona tímidamente que no conoce ningún ritual u oración. Meisha la consuela, diciéndole que la guiará cuando sea el momento de rezar. Suki también le asegura a Meg que la ayudará durante el proceso. Suki estalla en carcajadas al recordar la ceremonia de bendición de Meisha y cómo estaba tan nerviosa que movió la mano derecha y el pie derecho al mismo tiempo. Meisha se sonroja de vergüenza, negando repetidamente lo que Suki dijo. Meg sonríe alegremente junto con las chicas, y Lionel no puede evitar sentirse feliz al ver a Meg tan contenta. Entran en la sala ceremonial donde Meg, con un velo ceremonial en la cabeza, reza junto a Meisha. Luego, el sacerdote guía a Meg al frente de la sala. Ella se arrodilla para rezar, mientras el sacerdote se para ante ella, recitando un juramento religioso. De repente, un brillante pilar de luz desciende desde arriba, envolviendo a Meg. En este momento sagrado, Meg siente una presencia divina. Con lágrimas cayendo por sus mejillas, confiesa que por primera vez en su vida, acaba de escuchar la voz de un dios. Más tarde, en el gremio de aventureros, Meg le cuenta emocionada al grupo que ha sido bendecida con la habilidad agilidad. Sin embargo, no tiene idea de lo que significa en realidad. Lionel le explica que es un talento especializado en la velocidad. Jennifer le entrega a Meg un formulario de inscripción para el puesto de exploradora y le pide que lo llene. Meg admite avergonzada que no sabe leer ni escribir. Lionel la ayuda a completar el formulario y confirma que toda la información que escribió es correcta. Meg se emociona cuando ve a Lionel escribir que es miembro de Esperanza. Ella se disculpa por tener que pedirle que escribiera por ella. Lionel responde seriamente que no tiene que preocuparse por eso. Con una expresión sombría, admite que está furioso con el gremio de bandidos por explotar a huérfanos sin enseñarles ninguna habilidad para la vida. Mirialia dice alegremente que su mamá sigue siendo el tipo de hombre que se enoja por el bien de los demás. Continúa enumerando sus buenas cualidades, como su lealtad inquebrantable, su alma gentil y muchas más. Esto hace que las otras chicas se unan, compitiendo por enumerar las innumerables cualidades de Lionel. Incluso Jennifer interviene, diciendo que siempre es preciso en cada misión y que tiene una mente aguda. Todas las chicas le dicen a Lionel al unísono que es un hombre maravilloso. Lionel se avergüenza tanto que corre hacia la puerta. Un momento después, regresa y cambia de tema recordándoles a todos que preparen los ingredientes para la fiesta de bienvenida de Meg. Está tan nervioso que Jennifer no puede evitar estallar en carcajadas. Esa noche, en casa, la familia Esperanza levanta sus jarras de cerveza para celebrar. El festín se ve tan delicioso que Meg solo puede mirar y tragar saliva, mientras las otras chicas están ocupadas atiborrándose de comida. Mientras tanto,
Meg habla con Lionel y le pregunta sobre su papel en el grupo. Lionel piensa por un momento y luego le asigna la tarea de exploración. Él explica que su trabajo es encontrar encargos lucrativos para mejorar la reputación del grupo en la ciudad. La chica se alegró mucho al oír eso y prometió ayudar al equipo a conseguir algunos contratos importantes. Mientras tanto, en las profundidades del laberinto, una bestia monstruosa con cuerpo de elefante pero con 3 cabezas, una de león, una de dragón y una de cabra, estaba atacando a un grupo de aventureros. El grupo se vio obligado a retirarse, sabiendo que no eran rivales para la temible criatura conocida como la Quimera. En el gremio de aventureros, Lionel y Meg estaban mirando el tablón de misiones, pero ambos se decepcionaron al ver que había muy pocos trabajos disponibles que se ajustaran a ellos. Jennifer les explicó que había una razón para el escaso número de misiones. Luego, elogió a Meg por haber hecho un gran trabajo perfeccionando sus habilidades de recopilación de información ese día. Meg se sintió avergonzada y encantada por el cumplido, pero de repente ella y Lionel entraron en pánico al darse cuenta de que Jennifer solo los estaba halagando para luego darles una misión aterradora. Jennifer admitió con tristeza que habían adivinado correctamente. Informó que una quimera se había apoderado del laberinto de la Cris. No solo eso, sino que el equipo de élite del gremio, asignado a explorar los niveles inferiores, ahora estaba atrapado, con el monstruo bloqueándoles el camino de su vida. Hablaron sobre la quimera. Su cabeza de cabra podía lanzar hechizos, su cabeza de león tenía el poder de aplastar rocas y su cabeza de dragón escupía fuego, y su cola de serpiente portaba un veneno mortal. Lionel inscribió al clan Esperanza en la misión como si el monstruo no fuera nada para él. Meg, temblando de miedo, le gritó por tomar una decisión tan precipitada por todo el grupo. Lionel explicó que alguien tenía que actuar rápido, ya que había pasado medio mes desde que el equipo del gremio de abajo perdió el contacto con el exterior, y probablemente estaban agotados. Aunque no era un paladín de la justicia, confiaba en el juicio de Jennifer de que podían completar la misión. Lionel también le explicó a Meg que tenía fe en sus 4 compañeros. Meg se sonrojó, sintiendo como si él no confiara en ella. Jennifer bromeó diciendo que Lionel tenía un don para hacer que las chicas se derritieran sin siquiera darse cuenta. Lionel las observaba susurrar entre ellas, sin entender de qué estaban hablando. En el laberinto de la Cris, el equipo Esperanza estaba explorando las mazmorras. Meg divisó 2 ratas envenenadas más adelante, así que rodó orbes de veneno cerca de ellas para envenenarlas aún más mientras estaban debilitadas. Lionel le ordenó a Mirialia que desatara balas mágicas contra las ratas. Ella obedeció, acabando con ellas por completo. Una vez que los monstruos cayeron, Lionel y Suki se abalanzaron para dar los golpes de gracia. Tras eliminar la amenaza, el grupo siguió avanzando, recogiendo piedras mágicas del tamaño de pelotas de béisbol de los cadáveres de los monstruos derrotados. Lionel recordó haber entrado en este laberinto una vez antes cuando estaba con el equipo Mariposa de Seda, pero en aquel entonces, los monstruos no eran ni de lejos tan numerosos. Meg sostenía la piedra mágica en su mano, sin poder creer que pudiera convertirla en dinero, ya que antes siempre había tenido que robar para sobrevivir. Suki estaba emocionada por Meg y la animó a seguir esforzándose. Levantó su espada y le dijo a Meg que algún día tendría una igual, una vez que se hiciera un nombre. Suki presumió con orgullo que su espada fue una recompensa del general Kitos después de que derrotara a un grupo de rebeldes. Meg estaba tan emocionada que sus ojos brillaron. Por su familiaridad con la zona, Lionel sabía que estaban cerca de la gran puerta. Su grupo supuso que la razón por la que había tantos monstruos era que la quimera había empujado a muchos de ellos hacia los pisos superiores. A medida que se acercaban a la puerta, una sensación de pavor los invadió, y antes de abrirla, Lionel expuso el plan de batalla. Él y Suki liderarían el ataque. Cuando la quimera estuviera distraída, Mirialia usaría su magia para destruir la cabeza de león. Mientras se retorcía de dolor, Meg cegaría sus 3 cabezas, y en ese momento terminarían la pelea. Cuando abrieron la puerta, a todos se les pusieron los pelos de punta al ver que la quimera ya estaba allí, mirándolos fijamente y preparándose para atacar. Lionel y Suki se lanzaron primero al ataque, esquivaron el aliento de fuego de la cabeza de dragón y se separaron. Suki atacó el lado izquierdo del monstruo, mientras que Lionel tomó el derecho. Mientras la quimera estaba ocupada persiguiéndolos, Mirialia comenzó a lanzar su hechizo, usando cuchillas de hielo para cercenar la cabeza de león por la mitad. Mientras la quimera se retorcía de agonía, Meg lanzó dagas a sus ojos restantes, cada una acertando en el blanco con precisión. En el momento final, Meisha recitó un hechizo para crear cadenas de luz que se enroscaron firmemente alrededor de la quimera, dejándola inmóvil. Con la bestia inmovilizada, Suki se abalanzó para atacar, y la fuerza de su golpe hirió gravemente a la criatura. Sin embargo, esto también la dejó totalmente expuesta, y la cola de serpiente de la quimera se preparó para atacarla con su veneno mortal.
Antes de que pudiera acercarse, Lionel se abalanzó y le cortó la cabeza de serpiente. Mientras tanto, las cadenas mágicas se rompían lentamente, ya que Meika no podía mantener más el hechizo. Mirialia invocó lanzas de hielo, y las afiladas lanzas salieron disparadas desde debajo del cuerpo del monstruo, empalándolo y obligando a la quimera a saltar por los aires. El monstruo fue golpeado por una lluvia de hielo. La cabeza de dragón se preparó para escupir fuego justo cuando la quimera aterrizó en el suelo. Habían llegado justo a tiempo. Meg le lanzó un cuchillo al hocico de la cabeza de dragón, forzando a que cerrara la boca. La energía dentro de su boca se acumuló hasta que explotó desde adentro. Lionel y Suki lanzaron de inmediato un feroz asalto, atacando al monstruo desde múltiples direcciones. Su garra gigante arañó la rodilla de Suki y fue curada por la magia de Meisha. Al mismo tiempo, Lionel también fue herido por las garras del monstruo. Mirialia invocó balas mágicas para atacar al monstruo, mientras soportaba el dolor. Lionel y Suki continuaron su asalto. Finalmente, el monstruo cayó, y el humo se elevó por el fuerte impacto contra el suelo. Todos estaban agotados, pero al mismo tiempo aliviados. Mientras tanto, Meg estaba ocupada recolectando las partes de la quimera, buscando con entusiasmo la rara piedra mágica. Se decepcionó al descubrir que la piedra era solo del tamaño de una pelota de béisbol, igual que las de los monstruos más pequeños. Lloró de frustración, y las otras chicas la consolaron, bajaron, rescataron a los aventureros atrapados y los llevaron a la superficie. Se sorprendieron al encontrar la entrada del laberinto llena de gente que esperaba a los rescatados. Uno de ellos era un viejo amigo de Lionel. Lionel se lo presentó a las chicas como Rhinos, el líder de la pandilla Hardboiled. El hombre se alegró mucho de volver a ver a Lionel y dijo que quería hacer algo para agradecerle por salvar a los aventureros atrapados. Lionel le pidió un suministro de madera, ya que planeaba construir un vestidor. En su mente, esto sería un gran alivio, ya que las chicas siempre andaban por ahí como si nada, sin prestar atención a cómo vestían delante de él. Rhino se compadeció de él por este aprieto. Nadie sabía que en lo alto, un ojo demoníaco los estaba observando. En otro lugar, una criatura demoníaca y humanoide los observaba a través de una bola de cristal. Este hombre, con cuernos en la cabeza, estaba frustrado porque el Grupo Esperanza había arruinado sus planes de reclamar las tierras ancestrales de su pueblo. Lionel estaba durmiendo cuando de repente oyó que alguien lo llamaba por su nombre. Abrió los ojos y vio a Suki, Mirialia y Meisha de pie junto hacia él para despertarlo, con muy poca ropa. Gritó aterrorizado al verlas, exigiendo saber por qué estaban vestidas tan ligeras de ropa. Unos días antes, Lionel le había mostrado a Rhinos que había terminado de construir el vestidor, y también había hecho una cama extra para Meg y una torre para su gato. Les informó a las chicas que ahora tenían un vestidor. Sin embargo, las chicas parecían más molestas que felices. De vuelta al presente, las chicas estaban extremadamente alegres, de pie y desnudas frente a Lionel. Lionel abrió inmediatamente el armario y vistió rápidamente a las chicas. Meg presenció la escena y le dijo a Lionel que no lo juzgaría por su extraño pasatiempo. Lionel no pudo más, así que les dejó el desayuno a las chicas y se preparó para ir al gremio de aventureros. Antes de irse, les ordenó que se comieran el estofado que había preparado para el almuerzo. Esto hizo que las chicas pensaran que él era verdaderamente su mamá. En el gremio de aventureros, Jennifer le informó a Lionel que los monstruos en Garia estaban aumentando en número y volviéndose más fuertes. Le preocupaba que si su número seguía creciendo, pronto atacarían la ciudad en busca de comida. Esto le recordó a Lionel la quimera y su extraña apariencia. También notó que los otros monstruos del laberinto eran inusualmente fuertes. Temía que fueran malas señales, un indicio de que el rey demonio podría estar preparándose para actuar. Lionel recordó la gran guerra entre humanos y demonios de hace 500 años, y le preocupaba que este conflicto estuviera a punto de repetirse. Jennifer le pidió a Lionel que investigara y señaló un mapa para indicarle su próximo destino: las ruinas de Pirrán, que también fueron el hogar de la tribu de los demonios hace 500 años. El lugar ahora está en ruinas y olvidado. Jennifer le recordó que, aunque por ahora su teoría era solo una corazonada, su intuición femenina le decía que iban por el buen camino. Lionel reflexionó sobre el razonamiento de Jennifer, pero creía que lo que ella llamaba intuición femenina era en realidad un don que poseía. Confirmó oficialmente la misión al solicitar que el clan Hope investigara el aumento de monstruos en las ruinas de Pirrán. Mientras tanto, en el cielo nocturno caía una estrella fugaz. En un castillo oscuro, una anciana con orejas de elfo le dijo a su misterioso amo que la aparición de la estrella fugaz era un buen presagio para los monstruos, pero también un presagio de la perdición de la humanidad. El misterioso amo estuvo de acuerdo y declaró que, en efecto, era un buen presagio para la raza de los monstruos. La anciana se dirigió al amo como Su Majestad, el Rey Demonio Ingral. En otro lugar,
En las tierras de los demonios, un hechicero estaba invocando un ejército de muertos vivientes. El responsable no era otro que el monstruo que había estado observando al clan Hope en el laberinto. Se rió con aire de suficiencia, confiado en que su plan no fallaría esta vez. Reveló su invocación final, un esqueleto con una túnica real, llamado el poderoso Rey Sanguijuela Inmortal. En el cuartel general del clan Hope, el grupo estaba reunido alrededor de una mesa, estudiando un mapa. Calcularon que les tomaría 12 días a pie llegar al castillo abandonado de Pirrán. Notaron que estaba ubicado justo en la frontera del reino de Masú, la nación de la raza de los monstruos, lo que reforzó aún más su sospecha de que el ejército del rey demonio estaba en movimiento. Sin embargo, Lionel especuló que podría haber reliquias mágicas abandonadas en el castillo en ruinas, lo que estaría provocando el aumento y fortalecimiento de los monstruos, y que la raza de los monstruos podría no tener nada que ver. En cualquier caso, descubrirían la verdadera razón una vez que investigaran. Comenzaron su viaje, y todo transcurrió con bastante tranquilidad. Estrecharon lazos durante las noches junto a la hoguera, disfrutando ocasionalmente de deliciosas comidas. Una noche, mientras el grupo dormía en una posada, Lionel escuchó un sonido extraño. Inmediatamente desenvainó su espada y se levantó de un salto de la cama. Resultó ser Meg, que había entrado en su habitación para decirle que se sentía inquieta, como si los estuvieran observando. Él le pidió que mirara por la ventana, pero la niebla era demasiado espesa como para ver algo. Luego le dijo que despertara a los demás, que se prepararan para la batalla y se reunieran en su habitación. Lionel había deducido por la extraña niebla que se enfrentaban a una sanguijuela. Le dio una palmadita en la cabeza a Meg, diciéndole que gracias a ella no los tomarían por sorpresa. El cumplido la hizo sonrojar de felicidad y agradecimiento, y salió corriendo de la habitación para avisar a los demás. Mientras tanto, Lionel se acercó a la ventana, pensando que su primera preocupación serían los soldados zombies. Afortunadamente, los muertos vivientes no eran lo suficientemente inteligentes como para abrir puertas o romper ventanas, así que los huéspedes de la posada estarían a salvo. La niebla negra comenzó a disiparse lentamente, revelando hordas de monstruos muertos vivientes que avanzaban hacia ellos. Sin embargo, el clan Hope ya estaba listo y armado, esperando frente a la posada. Meg sintió que los zombies no transmitían un sentimiento de ira, sino más bien de celos hacia los vivos. Suki estaba ansiosa por lanzarse a la batalla, pero Lionel le ordenó que esperara. Mirialia sería la primera en atacar a distancia. Recitó un hechizo e invocó lanzas de fuego, apuntando a múltiples objetivos y prendiendo fuego a los zombies. Meg contribuyó lanzando un cuenco de líquido inflamable que alcanzó a los zombies en llamas, haciendo que estallaran en llamas e incineraran a más enemigos. Mientras tanto, Meisha recitó el hechizo santuario, creando un círculo mágico a su alrededor. Un destello de luz estalló, derritiendo a todos los no muertos que había dentro y convirtiéndolos en polvo. Todos quedaron atónitos ante esta habilidad, y Meisha explicó que era una habilidad de nivel sacerdote. Sin embargo, después sintió un hambre extrema, así que todos le dieron algunos bocadillos para ayudarla a recuperarse. Suki les dijo a las otras 3 chicas que descansaran, porque ahora era su turno, y el de Lionel de actuar. Desenvainó su espada y rápidamente acabó con los zombies que tenía delante, despejando el camino para que Lionel atacara a la sanguijuela. Bromeó con él, diciéndole que si quería agradecérselo, debía darle un beso. Lionel respondió que lo haría cuando ella fuera mayor. Mientras tanto, la sanguijuela nunca esperó encontrarse con un héroe en esta misma posada. Se suponía que esta ciudad sería el punto de partida de su invasión, donde convertiría a los ciudadanos en parte de su ejército de no muertos. Lionel no escuchó, y cargó contra la sanguijuela, el monstruo no muerto. Clavó su espada directamente en ella. Y la sanguijuela se dio cuenta demasiado tarde de que era un arma sagrada. Se lamentó de haber sido tomado por sorpresa, pero su magia ya se había agotado, sin dejarle más opción que deshacerse en polvo y ser arrastrado por el viento. Lionel se mantuvo firme, victorioso como un verdadero héroe. Lionel entró en un claro y vio la vista del castillo de Pirrán en ruinas. Consultó su mapa y se preguntó si la sanguijuela habría venido de este lugar. La zona entre el castillo y el pueblo estaba completamente deshabitada, así que la sanguijuela no podría haber convertido a nadie en zombie. Por lo tanto, debió de usar magia de invocación, razón por la cual su poder se agotó cuando lucharon contra ella. Había puesto su mira en la posada del camino, planeando convertir a la gente de allí en sus soldados no muertos. Lionel se dio cuenta de lo afortunados que fueron al haber detenido su plan, y que si realmente hubiera logrado hacer crecer su ejército, habría sido aterrador. Mirialia se preguntó si sería solo una coincidencia. Suki le dijo que no le diera tantas vueltas, porque la suerte es parte de la vida. Meisha añadió que en realidad no era tan complicado. Después, planearon su siguiente movimiento, y Meg dijo que ella tomaría la iniciativa si necesitaban ser sigilosos. Sin embargo, Lionel afirmó que no sabían qué había dentro,
ni cuántos enemigos se escondían allí, o quién gobernaba el castillo. Por lo tanto, dijo que tendrían que entrar directamente por la puerta principal. A Suki le emocionó oír eso, pero Mirialia estaba un poco preocupada. El estratega explicó que era la táctica del viajero perdido. Si el señor del castillo era una buena persona, no rechazaría a gente necesitada. Si eran los malos que se habían apoderado del castillo, querrían interrogar a los intrusos. De cualquier manera, les permitirían entrar. Suki entonces se preguntó si sus atuendos llamarían la atención, ya que claramente parecían aventureros. Lionel respondió que no era un problema, porque sería extraño que hubiera mercaderes en esta zona remota, y su proporción de géneros era demasiado rara como para fingirse refugiados. Así que, solo podían ser aventureros explorando la zona en el territorio del rey demonio. Milene se acercó a su señor con graves noticias. El orbe de la dominación había sido robado de la tesorería. El culpable dejó una carta de despedida antes de quitarse la vida, pero el escondite del orbe sigue siendo un misterio. La anciana se preguntó si la facción de nobles sedienta de guerra se estaba impacientando, ya que los anteriores reyes demonio siempre estaban listos para atacar en cualquier momento. Sugirió que ahora era el momento de reclamar las tierras arrebatadas por la humanidad. Además, había oído susurros de descontento con respecto a la postura moderada del rey actual. Ingral escuchó pensativo el largo discurso de la anciana. Pensó que su padre y su abuelo en realidad nunca tuvieron la intención de invadir, sino que solo estaban montando un espectáculo, fingiendo prepararse para la guerra. La mayoría de los monstruos estaban contentos con sus vidas. Además, aquí hacía calor y las cosechas eran abundantes. ¿Por qué renunciarían a eso solo para invadir un reino humano frío y pobre? La anciana vio que sus palabras le entraban por un oído y le salían por el otro, y gritó enfadada, preguntándole si siquiera estaba escuchando. Ingral le dijo a la anciana que se cuidara y le sugirió que descansara un poco. La anciana salió de la habitación, no sin antes regañarlo, diciéndole que él iba a hacer su ruina. Después, Ingral se dirigió a Mailene, diciendo que a veces solo quería burlarse de aquellos que únicamente hablaban de la guerra. La generación más joven de monstruos no podía entender el odio de la generación mayor hacia la humanidad. Ingral supuso que los ancianos probablemente seguían resentidos porque les habían arrebatado sus tierras y su cultura. Probablemente, esa era también la razón por la que la joya había sido robada. Pensó que la muerte del ladrón le parecía sospechosa, y le ordenó a Mailene que se asegurara de que la familia del ladrón estuviera bien cuidada mientras continuaba con la investigación. Mailene estuvo de acuerdo, diciendo que debían apagar esa llama de inmediato antes de que se extendiera entre la gente. Ordenó a sus soldados que estuvieran atentos a cualquier movimiento inusual, especialmente en las tierras salvajes de Gairia. Sus soldados se teletransportaron de inmediato. A solas, Ingral miró a Mailene con una mirada tierna y dijo que fue bueno que él hubiera reemplazado a la anciana como líder. Ella se acercó, preparándose para un momento a solas, pero fueron interrumpidos por una mujer monstruo que se había quedado atrás, resultando una molestia. Mailene dijo que debería haber desaparecido en el momento en que se le dio la orden. Las dos mujeres discutieron un momento, y luego Mailene dijo que ya había dado la orden, así que, ¿por qué su subordinada seguía aquí? Salieri respondió que preferiría escabullirse entre las sombras, ya que esa sería una misión más interesante. Mailene le preguntó la razón, y la mujer monstruo respondió que el líder había confiado en ella, permitiéndole a Salieri ir al extranjero a descubrir misterios. Sin embargo, debía tener cuidado y no actuar precipitadamente si se encontraba con alguien que le llamara la atención. Salieri saludó diciendo, «Sí, mi señor», con un brillo travieso en los ojos antes de desaparecer. El clan de la Esperanza se dirigió directamente a la puerta del castillo, pero fueron detenidos por un guardia que les exigió que se identificaran. Lionel se hizo el inocente, diciendo que eran aventureros perdidos. Entonces, notó los cuernos en la cabeza del guardia y se dio cuenta de que era un monstruo. La gente de la capital los consideraba los enemigos mortales de la humanidad, pero las cosas eran diferentes en Gairia. La economía de Gairia prosperaba gracias al comercio secreto con el reino de los monstruos de Maslur. Los monstruos habían hecho un trato con el conde Dross, prometiendo proporcionar educación y apoyo adecuados a los orfanatos. Como resultado, la industria floreció, recibiendo numerosos subsidios. También estaban aquellos que reunían niños para sacar provecho o los que buscaban refugio en el gremio de ladrones. Algunas personas sentían asco con la sola mención de los monstruos. Lionel decidió ser precavido y le preguntó al guardia si podían darles refugio por una noche. El guardia se sorprendió al principio, pero luego se rió y les dio la bienvenida. Los llevó a una habitación de invitados. A Mirialia le sorprendió que hubieran entrado tan fácilmente. Aquí es donde empieza la verdadera prueba. Tal como había dicho Lionel, necesitarían adaptarse a cualquier situación que pudiera surgir. Una vez dentro, Meg fingiría ir al baño y exploraría el interior del castillo. Meisha y Suki, con la excusa de asistir a un servicio religioso, memorizarían el camino a la catedral. Mirialia se quedaría con Lionel para planear la estrategia.
Tenían 30 minutos hasta la comida, así que Lionel les pidió que volvieran en menos de 15 minutos. Justo en ese momento, un monstruo entró y vio a los invitados humanos, pero las 3 chicas hablaron de inmediato, cada una diciendo su propio objetivo con una voz adorable, dejando al monstruo sin palabras. Mirialia estaba un poco triste, pensando que la habían dejado atrás porque no era lo suficientemente encantadora, pero Lionel intentó consolarla, diciendo que confiaba en su intelecto y que tenía una forma de pensar madura. Ella lo malinterpretó, pensando que él insinuaba que podrían compartir la cama, pero él aclaró la situación con torpeza, mientras ella se sonrojaba un poco. Aún así, ella lo miró con ojos esperanzados, y él se dio cuenta de que podría haber hablado sin pensar bien las cosas. En ese instante, las 3 chicas regresaron, pero Lionel les dijo que guardaran sus informes para después de la cena, ya que podían ser llamados en cualquier momento. Suki notó la expresión de Mirialia, e intercambiaron miradas pícaras. Le dijeron a Meisha que ella sería la siguiente, y Meisha dijo que solo necesitaba colarse en la cama de Lionel. Lionel vio a sus 4 amigos soltando risitas de nuevo y se preguntó qué estarían tramando. Justo en ese momento, unos golpes en la puerta anunciaron que la cena estaba lista y que el señor Sakrant los esperaba. El señor Sakrant les dio la bienvenida, con la apariencia de un noble alegre de mediana edad y ataviado elegantemente. Lionel le agradeció su hospitalidad y le expresó su gratitud. Sakrant dijo que la vida allí podía ser bastante monótona, así que estaba encantado de tenerlos. Lionel pensó que era un buen momento para relajarse un poco y presentar a su equipo. Sakrant entonces reveló que era descendiente de un clan de demonios y explicó que el rey demonio le había encomendado la protección de esta fortaleza durante los últimos 500 años. El deber de proteger este castillo era responsabilidad de su familia. Sin embargo, eran descendientes de aquellos que habían presenciado los horrores de la guerra de hace 500 años, cuando el ejército del rey demonio se enfrentó a la humanidad. La batalla decisiva tuvo lugar en las llanuras de Somel, pero el castillo de Pirrán no se convirtió en un campo de batalla. En su lugar, se convirtió en un refugio para los desertores del ejército demoníaco, aquellos que habían abandonado la guerra. El padre de Sakrant les dio refugio a esos demonios, ayudando a evitar un derramamiento de sangre. El rey demonio fue derrotado y se trasladó al sur, donde estableció una nueva nación. Mientras tanto, la humanidad sufrió pérdidas tan graves que no pudieron perseguirlo, dejando el castillo de Pirrán abandonado. El rey demonio murió más tarde a causa de sus heridas de batalla, y un nuevo rey tomó el trono. Las guerras continuaron estallando entre las naciones humanas mientras se repartían la tierra, y el miedo a los demonios se fue desvaneciendo gradualmente con cada generación. Con el tiempo, el rey demonio también se olvidó de los desertores de hacía un siglo, así que decidieron establecerse en Pirrán. Luego, hace 80 años, el actual rey demonio ascendió al trono y comenzó a tener tratos comerciales secretos con Gairia. Por eso, la gente de los alrededores probablemente ya sabía que en este castillo vivían demonios. Suki entonces comentó que los tesoros de antes provenían de este castillo. Sakrant entendió a qué se refería y explicó que no hacía mucho. Un hombre había venido a Vampas a hablar. Un flashback muestra a un demonio diciéndole a Sakrant que era hora de reclamar sus tierras ancestrales. Sakrant rechazó la oferta, diciendo que si bien no se sometían a los humanos, vivían de forma independiente en el castillo, y luego despidió al visitante. Lionel entonces analizó lo que sabía hasta el momento. El castillo de Pirrán había existido durante 500 años, y la sanguijuela que atacó la posada había pasado por Pirrán. Concluyó que los residentes de aquí no tenían nada que ver con las mutaciones de los monstruos. Después de que esa persona contactara a Sakrant, alguien guió a la sanguijuela para que atacara el castillo de Pirrán, pero fue derrotada. Lionel todavía se preguntaba por qué se usó una sanguijuela para el asalto al castillo, cuando un poderoso cíclope o una bestia alada habrían sido mucho más adecuados. Mirialia sugirió que quizás era algún tipo de experimento. Estaban probando su capacidad para controlar monstruos más fuertes, como la sanguijuela y la quimera del laberinto de Lacris. La discusión fue interrumpida por el sonido de fuertes pisadas, mientras el suelo fuera del castillo comenzaba a temblar. Una horda de cíclopes gigantes se estaba acercando. Las campanas del castillo resonaron, señalando un ataque a las murallas. Lionel y Sakrant observaron a la horda de cíclopes y se dieron cuenta de que se enfrentaban a un enemigo con una alta capacidad de aprendizaje. Un cíclope recogió una gran roca y la arrojó contra el castillo, abriendo una brecha en la muralla. Lionel dijo que era solo cuestión de tiempo antes de que lo derribaran todo. Sakrant se disculpó por haber arrastrado al grupo a este lío, pero Lionel respondió que los humanos no podían exactamente mantenerse al margen. Se ofreció a ayudar, lo cual Sakrant agradeció, pero este aún se preguntaba qué oportunidad tendrían contra enemigos tan gigantes. Lionel respondió que el objetivo del enemigo era capturar el castillo. Lo dedujo a partir de su estrategia de ataque, apuntar a las murallas y la puerta para crear una entrada.
intentando minimizar el daño estructural porque quieren usar este castillo como base para su invasión del reino de Rintlight. Lionel le susurró a Sakrant que tenía un plan. Sakrant escuchó y luego les ordenó a todos que fueran a la armería. Desplegaron unas ballestas gigantes y dispararon una andanada de flechas enormes contra el enemigo. Las flechas atravesaron las gruesas pieles de la manada de cíclopes. Sakrant les ordenó a los guardias que siguieran disparando, y al final acabaron con todos los monstruos. Sakrant les advirtió que se prepararan para una segunda oleada, pero Lionel dijo que no volverían. No tenían ninguna razón para contenerse, así que nos lanzaron todos los monstruos que tenían. Ahora, el enemigo se da cuenta de que ni el poder mágico de las sanguijuelas ni la fuerza bruta de los cíclopes es suficiente. Lionel se preguntó qué harían a continuación. Lionel supuso que el enemigo cambiaría a un asedio tradicional, con un asalto masivo de infantería para derribar la puerta del castillo. Esta táctica suele resultar en muchas bajas para los atacantes, pero al enemigo no le importa. No sentirían nada incluso si perdieran a cientos de soldados. Un asedio prolongado agotaría nuestros suministros y haría que el castillo cayera, pero Lionel afirmó que no duraría mucho, y que revelaría el porqué cuando fuera el momento adecuado. Comenzaron a reparar los daños. Poco después, mientras los demonios estaban ocupados reparando las murallas, un ejército de goblins se lanzó de repente al ataque. Los guardias se retiraron rápidamente hacia el interior del castillo. La cabeza de un goblin fue partida en dos. Suki se había unido a la batalla, acabando con los monstruos uno por uno desde las almenas. Sakrant se dio cuenta de que Lionel había centrado astutamente las reparaciones de tal manera que canalizaba al enemigo hacia un único camino, donde podían ser eliminados fácilmente uno por uno. Lionel también había deducido que el enemigo no tenía monstruos voladores para el reconocimiento, así que había dejado solo la puerta principal abierta. Puede que sospecharan una trampa, pero después de ver las caóticas reparaciones improvisadas tras la batalla, bajaron la guardia. Un demonio fue gravemente herido de una puñalada, pero fue curado al instante por la magia de Meisha. Ella declaró que curaría cada herida para que los soldados pudieran luchar con confianza. Justo en ese momento, vieron a un goblin que se había colado en el castillo, pero Meg lo decapitó rápidamente. Lionel se dio cuenta de que ese era el momento en que el enemigo se retiraría y le ordenó a Mirialia que desatara una andanada de proyectiles mágicos, acabando con la mayoría de los goblins que huían. Sakrant elogió a Lionel por su brillante estrategia, pero él dijo con humildad que cualquiera que supiera tácticas básicas podría haberlo hecho. Lionel también elogió a los soldados demonio por su disciplina y su capacidad para entender la intención de su comandante. En cuanto a los atacantes, se hacían llamar los Kuni, un grupo que afirmaba ser los ancianos del reino. No paraban de hablar del orgullo demoníaco, pero no pudieron presentar ningún decreto del Señor de los Demonios, así que Sakrant los despachó. Lionel especuló que se trataba de un grupo disidente de demonios, que actuaba en contra de la voluntad del Señor de los Demonios. Si ese es el caso, seguramente habrá una orden oficial para cazarlos y reprimirlos. También dedujo que no existe una magia capaz de controlar a los monstruos de esa manera, así que probablemente estaban usando un artefacto antiguo. Además de querer usar el castillo como base de operaciones para invadir Rintlight, también planeaban usarlo como punto defensivo contra los perseguidores del Señor de los Demonios. Sin embargo, Lionel aclaró que todo esto era solo especulación y sugirió que dejaran de teorizar para centrarse en prepararse para un posible ataque. Sin refuerzos en camino y con la posibilidad de que monstruos errantes atacaran la ciudad, Lionel decidió que el mejor plan era que el Clan de la Esperanza saliera y destruyera a los Yuni. A Suki le entusiasmó la idea, pero a Mirialia le preocupaba que el enemigo les tendiera una emboscada, justo cuando salieron del castillo. Lionel le aseguró que estarían bien, ya que el enemigo ya había fallado 2 veces. Si mostraban alguna señal de debilidad, el enemigo sospecharía que era una trampa. Luego le preguntó a Sakrant si podía tomar prestados a algunos guerreros. Sakrant aceptó felizmente, preguntándose qué habría planeado aquel brillante estratega. Esa noche, el Clan de la Esperanza caminó por el bosque y se encontraron con los restos del ataque al castillo. Estos goblins los atacaron, pero se encargaron de ellos fácilmente. Sin embargo, Lionel advirtió que estos goblins eran solo peones para desgastarlos, y que el enemigo probablemente estaba preparando una nueva oleada de ataques. Meg se preguntó cuál era su plan, y Lionel señaló una cueva. Dijo que lo importante era ver de dónde venían las criaturas. Siguiendo a los goblins en retirada, localizarían la ubicación del campamento principal. Ordenó al grupo que tomara un desvío antes de enfrentarse a la emboscada. Pasaron rápidamente junto a los goblins, atrayéndolos desde atrás. Entonces, se encontraron con un grupo de ogros. Lionel supuso que eran los guardias de élite que protegían a Gyunei. El estratega también comentó que el enemigo había cometido un error al no incluirlos en la fuerza de ataque. Suki y los guerreros demonio cargaron para atacar a los monstruos. Una guerrera era tan rápida que incitó a un ogro a perseguirla.
El ogro mordió el anzuelo y la persiguió, haciendo que Suki se preguntara por qué haría algo tan tonto. Lionel respondió que esos monstruos no eran listos, pero que el verdadero tonto era Gyunei, que no sabía manejar las cosas adecuadamente. Suki llevó a los monstruos al punto de la emboscada, donde Mirialia lanzó un hechizo de hielo. Afiladas púas de hielo salieron disparadas del suelo, atravesando sus cuerpos e inmovilizándolos. Los guerreros decapitaron a los ogros con facilidad. Meisha estaba decepcionada de que nadie resultara herido, así que no había necesidad de curar. Sin embargo, Suki tenía la espalda magullada por 2 golpes, lo que complació a Meisha. Lionel dijo que el siguiente paso era encontrar al líder. Sin embargo, Meg dijo que no era necesario, ya que Yune ya estaba inconsciente en el suelo. Señaló su cuerpo inconsciente y dijo que estaba demasiado ocupado gritando órdenes a los ogros como para darse cuenta de que ella se acercaba sigilosamente por detrás. Lionel miró al enemigo inconsciente, un poco sorprendido por lo fácil que había sido capturado. Ordenó a los soldados que llevaran el cuerpo de vuelta al castillo y contactaran con el reino de Maslur. Lionel notó una figura sombría escondida detrás de los árboles y se preguntó si habría más enemigos. Era Salieri, quien salió y dijo que no era una enemiga, sino que estaba allí para capturar al vago que estaba junto a la elfa oscura. Salieri siempre había sido incomprendida desde niña debido a su expresión perpetuamente soñadora. Los adultos a menudo la regañaban, diciéndole que no soñara despierta. A pesar de eso, era una estudiante excelente y siempre equilibraba sus estudios. Pero nadie apreciaba sus esfuerzos. Poco a poco, Salieri empezó a odiar su propia apariencia. Un día, cuando le asignaron vigilar la frontera, otro elfo le preguntó si podían cambiar de tarea, ya que a él le parecía demasiado aburrido inspeccionar granjas y pensó que era un trabajo perfecto para una soñadora como ella. En ese momento, se dio cuenta de que era un arma. Le dijo a Lionel que era una de las operativas especiales de élite del reino, y que era muy hábil en asesinato y reconocimiento. Meg pensó que Salieri estaba siendo descuidada al revelar toda esa información. Miró a los ojos de Lionel, quien se dio cuenta de que el estilo de Salieri era hacerse la tonta para que la gente bajara la guardia. Salieri estaba impresionada, ya que menos de 10 personas podían reconocerlo a primera vista. Se acercó a Lionel con una mirada que parecía querer seducirlo, pero Suki se interpuso inmediatamente entre ellos. Meisha abrazó a Lionel con fuerza por la espalda, mientras Mirialia le sujetaba la mano con gesto protector. Todo el grupo regresó al castillo junto. Sakran se sintió aliviado de que el prisionero estuviera detenido de forma segura. Entonces, Salieri pidió ayuda para redactar un informe para el gobierno del reino, pidiéndoles que revelaran cada detalle que condujo a la batalla mientras ella tomaba notas. Lionel continuó observándola, intentando adivinar sus motivos. Ella le dijo que dejara de mirarla fijamente, diciendo que su mirada era tan afilada como la de ella, y que quizás eran realmente parecidos. Después de terminar el informe, llamó a un pájaro mensajero para enviar la carta a la fortaleza fronteriza. Suki se quedó impresionada mientras veían al pájaro alejarse volando. Lionel preguntó cuánto tiempo tendrían que esperar para recibir una respuesta. Salieri calculó que tardaría unos 5 días. Lionel pensó que no debería ser tan descuidada con información importante como la posición de las tropas. Ella añadió que, de hecho, su primo era el secretario del soberano, así que todo en el castillo del soberano estaba bien. Maylene le entregó el informe a Ingral, diciendo que Salieri podría no parecer sobresaliente, pero que en realidad tenía mucho potencial. Ingral abrió la carta y se conmovió hasta las lágrimas al leer su contenido. Concluyó que el gesto adecuado sería invitar a la gente de Pirrán al Palacio Real para expresarle su inmensa gratitud. Maylene comentó que la redacción era concisa y ordenada, pero también se preguntó sobre ciertas partes de la carta. Ingral tampoco estaba seguro, pero se centró en manejar la situación. Salieri había dicho que debían honrar a quienes lograron grandes hazañas, lo que significaba invitar a la gente de Pirrán al castillo. Se celebraría un gran banquete donde recibirían sus recompensas. Sin embargo, esa gente era ciudadana del reino de Lindlight, su enemigo jurado. En cuanto a Pirrán, esto sería como convocar al jefe de una nación independiente. Maylene señaló que tendrían que invitar a los aventureros a asistir, sin importar si eran individuos o parte de una facción. Ingral no veía otra opción. En cuanto al señor de Pirrán, normalmente planificarían con antelación en una reunión y luego actuarían con cautela. Pero Salieri ya había cruzado esa línea. Así que las negociaciones serían muy difíciles. Todavía no sabían cómo verían esta relación con el reino de los demonios. Y la presencia de humanos complicaría aún más las cosas. Maylene entonces se ofreció a ir ella misma al castillo con antelación. Ingral se alegró mucho al oír esto, y le recordó que fuera como su secretaria, no como su amante. Ella solo se rió y le dijo que se preocupaba demasiado. Él también le dijo que tuviera cuidado con lo que decía, ya que las bromas inapropiadas podrían empeorar las cosas.
Luego la elogió como su subordinada de mayor confianza y dijo que su ausencia dejaría un vacío en su corazón. Ella sonrió y luego le aseguró que se encargaría de todo con cuidado. En el castillo, reparar las murallas llevaría varios días. Además de tiempo, también requeriría mucho dinero. Sakrant dijo que podían ganar más dinero y que las cosas materiales podían reconstruirse o reemplazarse, pero que nada podía reemplazar una vida una vez que se perdía. Por lo tanto, eso era lo que más debían atesorar. Sakrant se preguntó por qué un estratega tan brillante se quejaría de unos costes de reparación tan insignificantes, y Lionel respondió que era porque se había quedado sin dinero, lo que sorprendió un poco al señor. Lionel continuó, diciendo que habían pasado 15 días, y que el enviado del reino de los demonios llegaría pronto como estaba previsto. Vio a Mylène e Ingral a lo lejos, y entraron juntos en el castillo, dándoles la bienvenida e intercambiando saludos. Mylène reveló entonces que el rey demonio quería hacer del territorio de Sakrant un estado vasallo. Lionel pensó que esta jugada podría crear tensión en el reino de los demonios, e incluso podría provocar una guerra. El señor guardó silencio por un momento, haciendo esperar a todos en la sala, y luego los sorprendió a todos al aceptar alegremente y sin dudarlo. Incluso insistió en decidir las tasas de impuestos de inmediato. Lionel estaba un poco desconcertado al ver a Sakrant decidir un asunto tan importante con tanta despreocupación. El señor explicó que sus antepasados solo prohibieron participar en la guerra. Si el actual rey demonio deseaba la paz con los humanos, él lo apoyaría. Mylène le agradeció a Sakrant por su sabia decisión, e incluso Lionel quedó impresionado por el razonamiento y la franqueza del señor. Lionel se imaginó la idea de humanos y demonios viviendo juntos en paz, y se dio cuenta de que si el rey demonio cometía algún error, Sakrant se alzaría de inmediato sin pensarlo 2 veces. Mylène cambió de tema, diciendo que quería invitarlos a todos a la capital real. Presentó formalmente a todos al señor Ingral, el rey demonio. El rey demonio y Sakrant se dieron la mano, ansiosos por construir un futuro mejor juntos. Mylène se arrodilló, invitándolos formalmente, pero Sakrant sonrió y le dijo que se levantara. Suki estaba emocionada por explorar, y Meisha estaba lista para olfatear algo de comida deliciosa, mientras que Meg deseaba tener más dinero de bolsillo para ir de compras. Suki sugirió que le robaran a un grupo de bandidos para conseguir dinero, pero Lionel les lanzó una mirada y les recordó que no estaban allí solo para divertirse. Mirialia pensaba en las implicaciones políticas. El castillo de Pirran existía incluso antes que el reino de Lindlight, y originalmente no pertenecía a ninguna nación. Cuando se estableció el reino humano, trazaron las fronteras e pasó inadvertidamente, incluyeron el castillo en su territorio. Si el rey demonio Masuru convertía este lugar en un estado vasallo, sería como si estuvieran arrancando un pedazo del territorio de Lindlight. Sin embargo, gracias a su ubicación cerca de la frontera y a la protección del rey demonio, el castillo probablemente estaría a salvo y se convertiría en un elemento disuasorio para la guerra. La situación se complicaba aún más por los rumores de rebeliones que se extendían por todo Lindlight. Aunque había figuras importantes como el general Kitos manteniendo las cosas bajo control, un golpe de estado rápido todavía no era factible. Suki intervino, diciendo que esas conversaciones eran aburridas. Lionel le dijo que entonces se fuera a su habitación y también anunció que era hora de dormir. Mandó a las 4 chicas a su dormitorio. A la mañana siguiente, el grupo estaba listo para dirigirse a la frontera. Lionel se preguntaba si era seguro ir sin protección. Sin embargo, a Sakrant no le preocupaba, ya que el clan de la Esperanza los acompañaba. Además, Salieri era una guerrera poderosa, e incluso Suki admitió que era muy fuerte. Su habilidad innata era la de una espadachina mágica, por lo que su presencia habría más opciones estratégicas. Podía emparejar a la elfa oscura con Suki para formar una poderosa formación de 2 puntas, o podía centrarse en un rol de mando en el medio. Incluso podían formar un dúo dinámico con Mirialia como un combo de usuarias de magia, o con Meg como atacantes sigilosas con sus habilidades de camuflaje. Meisha se sintió un poco triste por no haber sido mencionada en las opciones, pero Lionel le dijo que su rol estaba claramente definido y era extremadamente importante. Ella se animó de inmediato. En el reino de Lindlight, el general Kaito se enfrentaba a las fuerzas rebeldes. Ordenó a sus soldados que acabaran con cualquiera que traicionara a la nación. Tras la victoria, observaron los cadáveres enemigos y descubrieron que uno de los rebeldes era un aventurero que había acompañado al ejército en la última cacería en la montaña. Los soldados estaban confundidos y asombrados de que se hubiera aliado tontamente con las fuerzas rebeldes. Sin embargo, el general Kitos vio esto como un mal presagio, creyendo que su propia nación era la tonta.